Muy buenas tardes, 1 minuto de las 2 de la tarde en toda la República Argentina. Esto es Derribando Mitos y estoy con mi colega y amigo a mi derecha, como todos los días que a él le toca venir, Facundo Zanatti. Muy buenas tardes. Y tu comentario va a ser siempre a la derecha. Siempre a la derecha, obvio. Siempre a mi derecha. Sí. Quizás algunas personas, vos las tenés a la derecha. Sí, me he ¿De encontrado... Milei vos estás a la izquierda o a la derecha? Y probablemente estoy a la izquierda, Claro, en realidad. eso es raro. Sí. Ver a Facundo a la izquierda es No, raro. claro. Me he cruzado con muchos que me sorprenden, ¿eh? ¿Ah, sí? Hay gente muy derechosa en este país. que no, que te supera incluso a vos. Sí, sí, me asustan. Increíble. Sí. Tenemos un programa lleno de información y yo te propongo abrir con una imagen que encontré hoy en esta cuenta que nosotros dos consumimos que se llama Argentina en Datos, en Hermoso. Twitter, que habla sobre los controles de precios y los mundiales de fútbol. Y vos fíjate la paradoja cuando miramos una imagen que consolida todo lo que pasó entre el 86 y el 2018, porque ya sabemos lo que está pasando ahora. Ese bache de 1990 a 2002 no dice acuerdos de precios, no dice controles de precios. ¿Por qué te crees que es? Porque estaba el tipo de cambio emparentado con la moneda fuerte, el dólar. Porque estábamos en medio de la convertibilidad. Exacto. Y como no había inflación, entonces no era necesario ni acordar precios, ni controlarlos, ni revisar lo que hacían los empresas, los comercios, los ¿Cómo era supermercados. esa época? ¿Aumentaban los salarios que un 5%, un 3% o No. no aumentaban? Hubo deflación en 2 años. En ese caso no aumentaban los salarios. Y como tu moneda era fuerte, Seguías comprando lo mismo. comprabas lo mismo si sostenía. ¿Viste cuando en una época ibas a Estados Unidos y repetías el viaje al año siguiente y comprabas el Exactamente mismo lo paquete de mismo. chicles al mismo precio? Sí. ¿Te acordás de eso? Sí. Era igual. Acá Claro. era lo mismo. Yo en ese momento trabajé poco. Yo entré a trabajar en el 96 y ya me tocó poco tiempo. Pero cobraba mi primer sueldo 400 pesos argentinos. Dólares. Que eran dólares. Y con esos 400 dólares me fui a estudiar afuera, imagínate. O sea, ahorrando. Impresionante. ¿Entendés? ¿De qué estamos hablando, no? Yo Sí. estaba en la facultad todavía, estaba en tercer año en la facultad y trabajaba por 400 pesos en un Claro. canal de televisión. Que hoy serían 120.000 pesos. Sí, Aprox. habría que sumarle toda la inflación acumulada, pero quizás un poco más. Mirá vos. Bueno, No, 120.000 pesos. Era un sueldo bastante bajo. Podría ser 100.000. Era un sueldo bajo claro. para la época. Seguro. Pero era un sueldo que a mí me permitía ahorrar, usar la parte que no ahorraba para los gastos fijos. Está bien que en mi casa me pagaban el alquiler. Yo Claro. vivía alquilando, pero como estaba estudiando, en mi casa me pagaban el alquiler. Pero me permitió ahorrar para irme de viaje a estudiar. Impresionante. Otra era. Otra era de la Argentina. Bien, entonces en el 86, México 86, campeones del mundo, acuerdo de precios y salarios, plan austral. Claro. Ahí estábamos tratando de revertir una recontra hiperinflación que finalmente se convirtió en el 89-90 en algo mucho más, en un plan de estabilización que luego nos sacó de ese pozo estrepitoso. 1990 Italia. Ya estábamos con una estabilidad monetaria cambiaria. Parcial, porque todavía la inflación era alta, no estaba todavía la convertibilidad. Claro, pero como ya se había implementado el plan austral, no era necesario controlar nada. De a poco Se había iban... cambiado Claro. el presidente, además. Claro, ya era Menem electo. Exacto. Bien. En 1994, Mundial en Estados Unidos, recordamos esa imagen de Diego Armando Maradona, ¿te acordás? Sí. Saliendo de la cancha. Ujú. Bueno, ya no había necesidad de controlar nada, porque ahí ya estábamos con una inflación normalizada, completamente A normalizada. pesar de que en el mundo había crisis, estaba el famoso efecto tequila, Sí, efecto Crisis- tequila y tuvimos crisis el mexicana, y el después... efecto, ¿cómo se llamó? El de Tailandia. Uy, de sí. los tigres asiáticos. Sí, hubo varias crisis sucesivas que en impactaron. el mundo que obviamente tuvieron efecto en Argentina, pero evidentemente no movieron el amperímetro de la inflación. Exacto. ¿Por qué no nos cambió nada en ese momento? Porque la globalización en ese momento no era como la conocemos hoy. Claro. Era una globalización en bloques. Ujú. Entonces, lo que pasaba en Asia, el sudeste asiático, en Asia, en Rusia y en México incluso, ¿te acordás? Ujú. Los afectó más lo que pasó en América que lo que pasó en Asia. Pero por supuesto que impactó, porque nosotros éramos exportadores. Sí. Sí, de hecho fue una década pésima, por ejemplo, para el complejo agroexportador. Los precios eran muy bajos, los volúmenes eran mucho menores a los actuales y eso obviamente repercutió en ese sector en particular toda la década. Claro. Sí. En el 98, Mundial en Francia, Es seguíamos el primero que recuerdo. Claro, porque ¿cuántos años tenías vos ahí? 9 años. Claro.
Antes no tenés memoria, ¿viste? Para estas cosas. Claro, no me acordaba. El de Estados Unidos no lo vi, o si lo vi no lo recuerdo. Yo del 86 me acuerdo, pero era muy chiquita. El de Francia. Yo en el 86 recuerdo el último partido en el que salimos campeones porque era chiquita y en mi casa mi papá rompió una mesa de la alegría. Claro, ¿Qué, tipo se tiró arriba? No, pateó una mesa ratona que tenía vidrio y la rajó. Ah, ok. Y tengo ese, viste que asocias un evento con una situación de alegría y lo recuerdo. Exaltado, el padre de Tarrés. Sí, mi padre, que no es muy futbolero, pero se ve que estaba contento. Y en 2002, Corea-Japón, que vimos cómo mucha gente se iba de viaje a un país carísimo para nosotros Carísimo. entonces, que vos conocés. No, y aparte los hinchas de Boca viajaban seguido ahí, porque 2000, 2001, 2003, finales intercontinentales de Boca como campeón de la Libertadores, y tengo conocidos que viajaban a ver la final, Claro, y siempre fue en Japón. La final interclubes. Carísima. Contra el Real Madrid, creo que también contra... Bueno, nosotros ahí estábamos saliendo de la convertibilidad. Ya estábamos con la especificación asimétrica. 2000-2001 más o menos zafaba. Ya 2002 Corea-Japón, un desastre. 3.40, luego se fue a 4, después bajó a 3. Exacto. Esa fue la especificación asimétrica. Y luego empezamos de nuevo con los problemas, porque en 2006 nuevamente la inflación. Arrancó el exceso de emisión con Néstor Kirchner, y recuerdo que el primer dato de inflación, si querés, más elevada de lo que esperaba el gobierno fue entre 5 y 6 puntos para el año. Sí. En 2007 se fue a 7 y ahí ya vino Guillermo Moreno y lo intervino. Intervino el INDEC y trató de intervenir todo el sector comercial, y ahí empiezan los acuerdos de precios con supermercados, que fue algo así como el inicio de lo que conocemos hoy. Luego en 2010 con Sudáfrica siguieron estos tipos de acuerdos y aparece en 2014 Mundial en Brasil con una solución que estaba en el medio entre proteger al consumidor y no atacar al supermercado, que era precios cuidados. Sí. El primer precios cuidados que lo formula Augusto Costa en el diseño de una herramienta que fue estudio en el mundo. ¿Por qué? Porque él no buscaba que no subieran los precios. Él lo que buscaba era que esos precios acordados por toda la industria fueran la referencia en una economía sin precios de referencia. Porque como vos tenés inflación, se distorsiona la información, que es el precio, que es justamente eso en la economía. Exacto. El precio, como le conté a Miguel Viñas que el otro día, los precios relativos quedan completamente distorsionados. Pero el precio como herramienta en la economía es una señal. Es la señal que traslada la información entre el productor y el consumidor. Cuando vos tenés inflación, ese precio se distorsiona. Y entonces pasa lo que dice Facundo, que es algo así como precios relativos distorsionados. Es decir, no sabemos lo que valen las cosas, porque distorsionaste el principal insumo, que es la información. Si tuviéramos que trasladar el efecto de la inflación a la comunicación, sería algo así como el ruido en la comunicación. Entonces, podemos decir esta frase: el precio en la economía es el sonido en la comunicación. La inflación en la economía es el ruido en la comunicación. Ese es el paralelismo que vamos a hacer para entender por qué cuando hay inflación nadie entiende a cuánto vender, a cuánto comprar, cuál es el precio que tiene que pagar. Y algunos ganan en esa ecuación. Por supuesto. Obviamente. Por supuesto. Sí. Bien, 2018 Rusia, precios cuidados 2, y estamos ahora en 2022 en el Mundial en Qatar, Medio Oriente, precios cuidados 3 y precios justos, que son algo así como un solo programa. ¿En Rusia, en el gobierno de Macri, hubo precios cuidados? Claro, nunca se discontinuaron. Mirá vos. Nunca se discontinuaron los precios cuidados. ¿Por qué? ¿Quién Porque estaba? Brown. Hubo varios, pero Federico Brown fue uno de los que... No, Miguel Brown. Miguel Brown, perdón. Sí, Federico es el empresario. Es el Miguel Brown fue uno de los secretarios de comercio que insistieron en mantener el programa, porque como la inflación todavía era de 2 dígitos, vos no podías sacarle la referencia a la gente. Justamente por eso ese programa funcionó tantos años y a través de varios gobiernos. Pero bueno, quería mostrarles esta placa para que todos entendamos cuál es la historia de la Argentina, y los mundiales nos están mostrando cuánto tiempo hace que llevamos con este problema, que no logramos jamás, o por lo menos durante el periodo de la convertibilidad, pero fuera no logramos solucionar. No, para nada, al contrario. Bien. Se agudiza. Y tenemos otro tema para discutir con la audiencia. Ahí estoy viendo los mensajes, ahora los voy a leer. Ahí van llegando los fans. Porque mitos. Facundo tuvo una intervención fuerte con sus seguidores en Twitter y ha estado peleando con gente hace 3 días. Hace 3 días que respondo demasiados tweets. Nunca me pasó. Mirá que hice hilos de Twitter y demás. Y vos no sos una persona de entrar en debate, porque no tengo tantos seguidores, pero hice un tweet sobre la facturación y las ganancias del grupo Arcor, que presentó sus balances, como todos los trimestres, a septiembre de este año, digamos, los primeros 9 meses del año. Y lo único que tuiteé,
que lo podemos ver, es cuánto facturó. El gigante de Arroyito facturó 416.000 millones de pesos en los primeros 9 meses de este año. Sí. Y yo pongo, ¿saben cuánto ganó? 132 millones de pesos por día. La ganancia. Claro. Facturación y ganancia. Bien. Facturación y ganancia es algo elemental y básico. La facturación Explicarle son a la los gente que no ingresos. sabe economía. No, básicamente, ni siquiera tenés que saber economía. Lo que facturás, lo que facturó Arcor, son las ventas, son justamente los ingresos que tuvo la compañía en ese periodo. Antes de pagar impuestos. Antes de todo, es lo que vendió. Sí. La ganancia neta es justamente Con lo lo que que se le quedó. quedó después de pagar todos los insumos, todos los sueldos, todos los impuestos. Esa es la ganancia neta, que es lo que está abajo. Está la facturación primero en el periodo de 9 meses y puse la ganancia por día para que la gente tome dimensión de lo que significa. Porque si yo pongo el número de Claro. cuánto ganó en esos 9 meses, es un número grandilocuente de más de 35.000 millones de pesos, similar al primer número. Por Claro. eso quise que justamente la gente tome dimensión. Bueno, ¿cuánto gana por día? Bueno, nadie hizo las cuentas y te empezaron a mucha atacar. gente lo entendió, por suerte, pero lo vieron, tuvo casi 500.000 de impresiones o de visualizaciones. Sí. Como verás, hay aproximadamente... Comentario 139. hay más, en realidad. Ah. Esos son retweets con preguntas. ok. O con un comentario. Bien. Hay casi 1.000 comentarios abajo, si vas bajando, y la mayoría confundía facturación con ganancia, porque interpretaban que cuando yo pregunté cuánto ganó, interpretaban que estaba confundiendo la ganancia con lo que puse antes, que era la facturación. Entonces tú dices, eso no es lo que ganó, eso es lo que facturó, me decían. No, lo que facturó también está en el tweet. Y abajo está la ganancia. Y empezó una discusión que se retroalimentó, donde participaron economistas, Pero tuviste gente que te periodistas. defendió. Sí, mucha gente entendió el tweet porque me sigue y me conoce, pero mucha gente que llegó al tweet con mucha violencia, tratando de desestimar algo que es un dato. Yo no es que especulé con los No, pero números. O sea, ¿por qué el yo enojo? simplemente compartí el dato. Pero ¿por qué el enojo de la gente? El enojo era con la empresa. Había con- de todo, desde obviamente a cuestiones personales de sos un idiota, no entendés nada, volvé al colegio, Claro, facturación, ataques y personales. esta diferenciación de facturación no es ganancia. Claro, es lo que dice el tweet. Entonces, Claro. ¿qué me estás explicando a mí? O sea, explícatelo vos mismo, que no entendiste una cosa y la otra. Vecino Y- Gaby dice, repetí el enunciado del tuit que no estaba prestando atención. Vecino Gaby, presta atención así Presta todo el atención resto de la porque audiencia no después se vas a aburre. terminar como los que Claro. comentan el tweet. Pero bueno, El enunciado decía lo siguiente. Arcor, en los primeros 9 meses del año, es decir, de enero a septiembre, facturó casi 417.000 millones de pesos, pero tuvo ganancias por día de 132 millones. Claro. ¿Por qué? Porque Facundo discriminó lo que dice el balance que se presenta en la bolsa de valores y se fijó cuánto es la facturación y cuánto es La la ganancia. ganancia. Lo que pasa es que la Exacto. gente interpretó que él había hecho la cuenta en base a la facturación. exactamente. Ahí te faltó como un exactamente. renglón que dijera, y ganó tanto y por día era tanto. Exacto. Pero bueno, Exacto, yo para hacerlo simple y que la gente lo entienda, fui directo al grano, ganó 132 millones Claro. de pesos por día. Claro. Pero porque, bueno, quizás estamos contaminados de, en mi caso, de todo el tiempo estar leyendo balances, entonces me parecía que no era necesario ser tan Sí, explícito, sí, sí, porque sí. de hecho el tuit es Quisiste bastante ser claro. coloquial. Y mucha gente lo entendió, por suerte, pero un montón de nuevo, colegas y también economistas que no entendían el tuit e insistían con eso de marcar que facturación no es ganancia. Claro, y ya lo sabemos, digamos, bastante básico. Pero bueno, parece Porque que hubo a gente mí lo que me sorprendió es quizás- la ignorancia generalizada de gente que fue al colegio, gente que tiene título universitario Sí, pero- y seguía confundiendo facturación con ganancia, porque después, por suerte, el 80-90% evidentemente lo entendió. Ujú. Hay mucha gente que salió a contestarle a los que, que porque hacían el pasa comentario. eso. El Claro. fenómeno de las redes es que entre los followers o entre los televidentes en este caso también se pelean entre sí. Ahora Entre te voy a sí, contar algunas pero cosas que me pasaron a mí esta heavy. semana. Pero fíjate lo que te dice vecino Gaby. Ah, sí, lo vi. No sabía si era algo pro empresas o pro estatización, pero Nada. después me metí en los otros tweets del muchacho y entendí la Ahí cosa. está, bien, uno claro, ahí bien. porque hay gente que no conoce tu perfil. Exacto, entonces muchos, por ejemplo, me tildaban de cuca. Y porque no te conocen. Nada más Claro, ellos alejado. creyeron que vos Pero te viste, vos decís, quejabas. claro, ellos como si fuese una crítica. Para mí es fantástico que Arcor gane el doble. No me preocupa en realidad. Pero bueno, es también eso, la ignorancia generalizada en el sentido de gente que, de nuevo, no te hablo de cualquier
tuitero anónimo, de gente que fue al colegio. Para otra Y cosa, leí. no entiende todavía la diferencia entre facturar y ganar, y que no está mal que ganen las empresas. No, bueno, Yo no ahí dije que quería esté ir. mal. Yo No. leí un comentario de alguien que te dijo, vos pusiste, ganó 6% en el No, año. ganó más en realidad. Algunos ponían 6%, pero Ah. es 8,4, 8,5. Bueno, ganó, y vos dijiste, es muchísimo. Y ellos te decían, pero no es tanto. Y vos dijiste, para el sector es mucho, explícamelo. Ah, también. Bueno, hay parámetros, se llama de equivalentes. Hay empresas en todo el mundo que hacen lo mismo. Básicamente, en este caso, producen alimentos y están verticalmente integrados. ¿Qué significa esto? Tienen, por ejemplo, su propio packaging, tienen incluso más atrás ingenios azucareros propios, o se Tienen la producen su innovación propia y desarrollo. leche, y van todos integrados hasta el producto final envasado. No, y de hecho Arcor Como tiene esas- algo que los demás no tienen, que es la distribución, que vos me lo enseñaste una Además, vez. exactamente, súper capilarizada. Arcor es la empresa que llega a más puntos de venta en la Argentina, más de 100.000 puntos de venta. Escuchen No este solamente dato. supermercados, sino almacenes, kioscos, donde te imagines. Locales minoristas, De todo autoservicios. tipo y color, Arcor llega, entonces tiene la red de distribución más capilarizada de la Argentina. Contá por qué. Bueno, básicamente porque en parte de la estrategia de Arcor era llegar a cada punto del país, y eso hizo que justamente lo desarrolle desde muy temprano para que todos puedan acceder a esos productos, con la teoría de que cada uno pueda consumir al menos un producto Arcor en el día. En el día, Pará, exactamente. hay un dato interesante que vos me lo contaste del libro de la historia de Arcor, que Exacto. cuando Arcor ingresa a la venta por impulso, que son por ejemplo los helados de palito, un ejemplo, algo que uno compra por impulso significa que uno pasa, ve algo que quiere en el momento y se lo compra. Estamos en verano, hace calor, paso por un kiosco, hay una heladera en la puerta, veo un helado palito marca Arcor o alguna de las marcas de Arcor, corro el vidrio, levanto el palito, lo pago y me voy. Eso Sí. sería por impulso. O Exacto. en la caja del supermercado un chocolate. Ellos, con esa estrategia de distribución de heladeras en comodato y de helados Sí. en distintos kioscos, lograron esa capilaridad que explica Facundo, cuando en otros casos las empresas que producen alimentos y golosinas llegan solamente a centros de distribución que a su vez tienen que venderle a otros. Exacto. Y ellos se ocupan de llegar directo. Entonces se aseguran un lugar en la góndola. Obvio, de hecho el caso puntual de los helados, Arcor ingresó en ese segmento hace poco más de 10 años y destronó a Nestlé. Excelente. Logró justamente por tener mayor capilarización en la red comercial, destronar a Nestlé con su marca Frigor, que era como la más icónica en los helados envasados Y o cuando helados yo era industriales. chica era el helado de palito. Era el helado, obvio. Bueno, ahora Arcor es el que más vende, o por lo menos en su momento lo logró superar. No sé cuáles son los números de este año en particular, pero seguramente sigue siendo el que más comercializa en ese segmento de helados envasados. Estuvo o bien helados. pensado. Sí, clarísimo. Muy bien La pensado. estrategia de Arcor es excelente, es para mí de las mejores empresas que tiene Argentina. En el tweet no hay ninguna connotación, ni positiva ni negativa. No, pero la gente lo tomó La como gente algo. enseguida estaba en la mitad que sos un estatista, ¿querés que esto lo agarre el gobierno para que lo funda? No dije eso en el tuit. Pero la gente enseguida hace su libre interpretación del tuit. Y los a que mí estaban me preocupa. y los otros que estaban en contra, ¿qué decían? No, y después tenés los otros que era completamente opuesto, como que hay que justamente controlar los precios, no puede ser que gane tanto, y bien con esa mirada al Claro. revés. Vende patria, venden Claro, en Corea del Sur imagínate, esta bonobón. gente es la que arruina el país, etcétera. Bueno, todo lo que te podés imaginar, que me tienen sin cuidado porque en general son gente que no lee demasiado. Está No, y vos sos un periodista técnico. No sé si técnico. Sí, sos pero técnico, pues te dedicas a cosas específicas. leo y trato de compartir información, datos, para que la gente después saque justamente sus conclusiones de esos datos. Lo que pasó acá es que mucha gente que sabe más que yo no entendía y La discusión. no entendía la discusión Claro. y se metía en una discusión en la cual el punto no era ese. O sea, nadie dijo que está bien o mal que gane mucho, que gane poco o cuánto factura Arcor, sino que es un dato, una empresa icónica de la Argentina que tiene presencia en el exterior. Para que la gente tome dimensión de lo que se trata, puse el dato de facturación y cuánto gana por día. Cada uno después lo compara con lo que quiere. Bueno, pero Y eso puede habla de interpretar cómo si es somos. mucho o poco. Eso habla de cómo somos. Si vos agarras Bueno. una conversación empezada en una reunión y te metés y alguien te dice, pero para, no estamos discutiendo sobre Claro. eso, es lo mismo que en una cadena de tweets. Lo que pasa es que ahí no tenés un árbitro que diga, che, vos correte que llegaste tarde. Claro, Pero vos estás con tus amigos tomando algo, viene alguien e interviene en la conversación, opinando en contra de algo que se está diciendo y por ahí no era el punto. claro. Pero Totalmente. escuchó tarde la conversación. Sí, a mí me llama la atención y me da, de nuevo, Pena. pena en el sentido de
esta gente tiene una... ya es torcida la idea general de cómo... La grieta. Sí, exacto. Cómo funciona una empresa. O sea, una empresa tiene que ganar dinero porque si no, no se sustenta en el tiempo. A la corta o a la larga, funde o se vende. Y no genera empleo. Además de todo eso, porque algunos me decían, ¿y por qué no pones cuánto paga de impuestos? Bueno, es otro tuitealo vos si querés poner cuánto paga de impuestos. ¿Qué tiene que ver? Yo puse esta información, el resto agregásela. O todo el empleo que genera y qué sé yo. Yo lo puse en otros hilos de Twitter. Bueno, ahora si me seguís y conoces mi perfil, vas a saber que voy a hablar en el 99% de los casos a favor de la generación privada de riqueza o el desarrollo de empresas, sobre todo nacionales. Sí, pero la gente cuando entra en una conversación así que puede no conocerte, debería ir directamente a tu perfil, claro, o sea, ir arriba de todo. Yo algunos los mandé, lee la bio y te das cuenta, o sea, porque básicamente... O mirar los otros tweets para saber cuál es la orientación. Sí. Bien. O no opinar. Le voy a pedir a Joaquín, que ya está del otro lado, porque me das pie a que hablemos de otro tema que está relacionado con los comentarios en las redes del público en general, de nuestros followers, de los viewers, etcétera. En mi cuenta de Instagram yo subí un reel que tuvo más de 200.000 vistas, que habla sobre una medida, una política pública del Estado que le da un beneficio de reintegro en concepto de IVA, que no significa que le reintegre el IVA, en montos fijos a jubilados de la mínima. Como yo tengo que grabar 30 segundos, porque lo tengo que hacer cortito y ágil, yo no aclaré que eran jubilaciones de la mínima, pero sí aclaré que eran jubilados y AUH. Si vos estás dando los detalles de una medida que no es conocida, pero que te beneficia usando la tarjeta de débito, y puse que la gente que escuchara el mensaje lo compartiera, porque como el Estado no se ocupa de difundirlo para no tener un gasto extraordinario en ANSES, no lo difunde. Es justamente el Estado el que saca la medida, hace años que esto existe, y lo va actualizando. Pero si el diario no lo publica, la gente no se entera. Entonces, yo no sabía que iba a tener tanta repercusión el video, pero lo hice porque sé que hay mucha gente que, de hecho, la cantidad de vistas que tiene el video de retweets y de repost implica o muestra que la gente lo necesita o que la gente le interesa. Yo, como pienso que la gente o el espectro de público que consume o es apta para la medida, no está quizás masivamente en las redes, dije, no va a tener tanto impacto como si lo tiene algo de consumo masivo. Bueno, tuvo más impacto que el resto. Ahora, el problema está en los comentarios. Gente insultándome porque no aclaré que era la mínima. Jubilados diciéndome que era mentira, porque probablemente como cobran más que la mínima, entonces no tienen el beneficio. Gente que recibe el beneficio insultando a los que decían que era mentira, diciéndole que... Bueno, gente que hizo la cuenta y en lugar de leer la norma que la pongo en el video, diciéndome, te equivocaste, la cuenta es, y me hacen un choclo así con el cálculo que hay que hacer para ver cuánto te devuelven de IVA. Y yo explicándole, no, lean la norma, es un monto fijo que es en concepto de, pero no te están devolviendo IVA literal. Claro. No sabés la cantidad, tuve que soltarlo. Dije, al principio contestaba por una cuestión informativa. Yo tal cual. Bueno, en ese caso sobre todo. Lo tuve que soltar porque era imposible. Verá, si lo tenés, Joaco... 3 días estuve contestando. Ahora me lo va a poner para que los que están escuchando en la radio, en FM Neura 89.7, y los que están ahora en Twitch y en YouTube en vivo, vean de lo que estoy hablando. Y después, si quieren, entren a la cuenta y fíjense los comentarios. Hay mucha gente que agradeció, que no lo hago para que me agradezcan, pero digo, hay gente que entendió que me tomo el trabajo de hacerlo de forma gratuita y difundirlo. Mirá lo que me dice esta señorita, por ejemplo. Un tuit, esto hace 5 minutos antes de que empiece el programa. ¿Qué dice? Una mendocina. Tu planteo es nocivo y lo sabés, me pone. ¿Y cuál sería el planteo nocivo? Eso es todo. Y no aclara. La gente está muy mal de la cabeza. ¿Cuál sería el planteo? Pregúntale. A ver si te lo contesta antes de que nos vayamos. No, es... Pero así hay constantemente comentarios que vos decís... No son dignos, dice Nacho. Obvio, hay cada uno. Te digo que me contuve, pero contesté algunos con respeto, otros los mandé al colegio nuevamente, porque es impresionante. Bueno, voy a leer, mientras buscamos el reel, voy a leer mensajes de YouTube. Horacio, hola, recién engancho, esto fue más temprano. Alejandro, deberían haber elecciones para presidir los mundiales, esto es para Argentina. Matías dice, hoy quedé sorprendido. No sabía que el límite de compra con tarjeta de débito es de 20.000 pesos, incluso avisando que vas a
hacer el gasto. Ellos usan mi plata y encima me dicen cuánto gastar. Matías, es absolutamente variable. El límite de compra de cada tarjeta de débito está atada al tipo de consumidor y de cliente que vos sos en el banco. Y las normas las pone cada banco. O sea, yo puedo tener un límite de compra con tarjeta de 200.000 pesos si quiero. De hecho, he hecho pagos por 200.000 pesos y no tuve nunca un problema. O sea que habla con el banco para que te reviertan esa situación porque no hay un límite oficial del Banco Central. Ese límite te lo está poniendo el banco, en tu caso, como cliente bancario. Nico dice, está clarísimo, usamos mal las palabras en general, pasa en otros ámbitos también. Te dice eso para vos, porque, porque estabas hablando de lo que te decía el público en las redes. Esperá. Joaco, ya te lo pido. Quiero terminar de leer los mensajes en YouTube. Paol dice, tranqui Facu, hay mucho hater. Como dicen siempre, falta educación financiera. Sí, tiene que ver con educación financiera y con comprender textos y regla de tres simple. Alejandro dice, existen 2 puntos de vista para la contabilidad. 1, son los que entienden al haber en el debe. 2, son los que entienden al debe en el haber. Pero no se peleen y se entiende todo. Dice, claro, tiene razón. Bien, sí, me encanta que seas tan moderado. Silvia dice, qué feliz me hace este programa, gracias Silvia, te mandamos un beso. Omar, no vale la pena engancharse, hay mucho nerviosismo en la gente, cosa con la que coincido. 100%. Ahora sí, miremos el reel. No tenemos audio. Esto cuando fui al abierto de polo, pero bueno, quedó el video anterior. Muy bien. Sí, ahora lo va a poner, pero estamos configurándolo para que salga del Instagram. Tenés que saber que el Estado te devuelve plata si compras con la tarjeta de débito cuando vas al supermercado. Mirá, según la resolución 5221 de este año, AFIP te devuelve el 15% del IVA en compras de más de 13.000 pesos al mes. Entonces, si haces compras mensuales hasta 13.500 pesos, el Estado te devuelve unos 2.028 pesos en total, en concepto de la devolución de IVA, que es el impuesto al valor agregado. ¿Sabés por qué no sabés de este beneficio? Porque el Estado no se encarga de difundirlo, justamente porque es una forma de devolverle dinero a la gente y en este momento tiene que ahorrar. Si sabés de alguien que lo necesite, compartilo. Joaquín, silencialo. Mirá, fíjate el comentario que está justo al lado, que esto no fue planeado. Está haciendo una mala interpretación cómo funciona esto. Te devuelven el 15 del IVA, lo que significa que suponiendo que gastas 13.500, al mes estarías abonando 2.835 de IVA, que representa el 21 de este gasto. Y hace la cuenta como si me devolvieran literalmente el IVA. Claro. Pero en realidad lo que hace el Estado, como no te puede devolver impuestos porque no está autorizado, es devolverte una suma equivalente a lo que sería una suma fija del 15 del IVA. Que no es la misma cuenta que está haciendo la persona que la lee. Este señor. Y me dice, volví a leer la norma, me dice él a mí. Y yo le digo en el mensaje de abajo, porque, a ver, ¿por qué le contesto? Porque no es que me engancho. Hay gente que está leyendo y que quiere entender. Claro. Entonces le digo, Eduardo, lee vos la norma porque lo estás interpretando mal. Claro, porque viene confunde. Otro que no lee ese mensaje y vuelve con la cuenta. Digo, yo no lo puedo creer. Gracias, Joaco. Exactamente. Entonces, lo mismo, porque confunden. Es agobiante porque vos traes información y contenido a las redes, a los medios, y la gente te insulta, no todos, pero muchos se enojan. En lugar de enojarse con el Estado. Si a vos no te lo devuelven porque no cobran la mínima, no es mi problema. Otra ventanilla a quejarse. Claro, tal es cual. Así. No, pasa mucho. A mí me ha pasado incluso de tweets de empresarios que me hacen reclamos laborales. Yo tuiteé una foto de Madanes Quintanilla y aparece un empleado de FATE ¿Y qué te dice? a decirme que le tienen que pagar la indemnización de no sé. ¿Qué tiene que ver, señor? Es otra ventanilla. Yo no soy el accionista ni el dueño. El sindicato es acá al lado, ¿eh? Claro, que vayan a reclamar por otra vía. Es muy difícil. Entiendo que a veces hay problemas reales y buscan en las redes sociales una descarga y nosotros o a lo sumo estamos un contacto. Expuestos. Claro. Pero soy un simple comunicador, comparto información, en realidad casi siempre comparto dato. Sí. Porque encima nosotros no opinamos. Imagínate si opináramos. Por eso, porque hay gente que sí opina todo el tiempo, pero en general el 90% de la información que compartimos son datos certeros, compartidos incluso por las propias empresas ante la Comisión Nacional de Valores. Exacto. O el ranking que compartí el otro día de las mayores yerbateras. Son datos oficiales del Instituto Nacional de Yerba Mate de la Argentina, datos de ventas del 2021. No es que yo estoy ahí especulando con la información o especulando con quién hizo tal o cual cosa o cuánto factura o no
tal o cual empresa, sino que son datos certeros, que lo comparte la propia empresa. Y además oficiales. Claro. Mirá, el fletador te dice, grande Facu mandando a los bobos al colegio. Muy bien. Bien, hay que mandarlos al colegio. Porque encima tiene elegancia para insultar, porque él no insulta, no usa malas palabras, sino que con mucha altura los manda a estudiar. Que me parece bastante más... Pero mínimamente que relean el tuit. Sí, pero vos tenés bastante paciencia. Sí, mucha. Esta vez hay algunos que, bueno, medio que... Bien, vecino Gaby dice... se me corrió. Vecino Gaby dice, es que los estatistas repudian al empresario que gana bien. Es algo de lo que vos decías. Por algo, desde hace 6 años, se la pasan militando la estatización de Edesur sin saber que el Estado la viene desfinanciando desde 2007 con el congelamiento de tarifas. Con la noticia de la posible salida de los actuales dueños, festejan que será una empresa de empresarios argentinos. Ya sabemos qué pasa, que de qué signo político. ¿Sí? Ahí hay muchas cosas para decir a vecino Gaby, decile. Atrosta. A vecino Gaby, básicamente, a ver, es real lo que él explica, porque la situación de congelamiento de tarifas afectó en muchos casos las finanzas de muchas de estas distribuidoras que tienen concesiones en realidad. Es algo que comenzó en el gobierno, justamente que decíamos, de la convertibilidad cuando se privatizaron algunos servicios públicos. Tiene otros activos mucho más interesantes que la distribución de luz, como por ejemplo la central eléctrica de Endesa Costanera o central térmica Costanera, que está muy pegadita a la reserva ecológica ahí en Puerto Madero. Sí, que nadie sabe que existe, pero está ahí. Bueno, está ahí y es una central de 2.300 megas de capacidad. ¿Qué significa esto? Que tiene la capacidad de generar entre el 5 y 6% de energía eléctrica del país. Sí. En cualquier parte del mundo, una central de esas características puede llegar a valer más de 2.000 millones de dólares, 2.500 millones de dólares. De hecho, los activos que vende en él Italia en Perú están tasados en 5.000 millones de dólares y son menores a todos los activos de Argentina, que seguramente se van a vender a un precio muchísimo más bajo. Por el riesgo país. Por el riesgo país, por esta situación que él describe. Después, con respecto a lo segundo, que la posible salida de los dueños actuales, en este caso accionistas italianos, sería para que una empresa argentina los tome, no sé si está del todo mal, teniendo en cuenta que Argentina tiene una deficiencia en lo que es su burguesía. Su burguesía se replegó en los últimos 30 años, perdió peso específico en los principales negocios o estructuras de poder económico, y hay posibilidades ante la salida de un grupo, en este caso italiano, de activos estratégicos argentinos, que eso se recupere y vuelva a manos argentinas. No está mal. Cualquier país del mundo, en realidad, tiene inversionistas locales y extranjeros, pero en algunos sectores estratégicos, si no, hay que mirar acá al lado, Chile, Brasil, ni hablar en países centrales, donde las principales corporaciones en general, y eso estaría bueno en algún momento hacer algún estudio, porque tiene que ver con esto de derribar mitos, pertenecen a el Estado de ese país o a empresarios locales, a empresarios de ese país, con socios internacionales, cotizando en bolsa. Pero bueno, se abre una puerta justamente para que los activos Edesur, la central El Chocón en la Patagonia y la central térmica Costanera, entre otros activos, vuelvan a manos argentinas. Hay que ver en qué condiciones, qué clase de empresarios argentinos recuperan esos activos para, si querés, la bandera nacional o la soberanía nacional, y eventualmente que es una pavada, ¿qué pasa a partir final de eso? Exacto, porque es después, una pavada, a fin de cuentas, porque vos le dejás regalías al Estado como, si querés, un licitatario de en este caso, una empresa que administra recursos del Estado. Exacto. Le pagás impuestos y además le dejás regalías. Sí, tienen que invertir, tienen que, obviamente, generar empleo. Y al Estado le conviene el dueño del capital. Yo creo que sí, en algunos casos puntuales, es estratégico que haya presencia del empresariado nacional, porque eso después se ve incluso en las reuniones o en lo que se puede entender como lobby. Es una forma más fácil de controlarlos. Para mí también. Y también para planificar, si en algún momento Argentina se decide por desarrollar una matriz productiva y tener un plan estratégico como país, es más fácil, me parece, es más fácil discutirlo con actores locales que tienen sus activos acá, sus familias acá y que son argentinos, que con un capital foráneo que tiene activos en todas partes del mundo y que quizás lo ve como el 1% de su negocio a nivel global. Pero de nuevo, tienen que convivir ambos, y lo único que me parece sucede en este caso en particular
es que la salida de varios mercados en el mundo, como Perú, algún país de Europa del Este y Argentina por parte de Enel, le abre la puerta al capital argentino que se replegó en los últimos 30 años, que tiene capital y que eventualmente puede volver a la carga. Lo mismo puede ser, no sé, Cemento y Loma Negra. Vamos a ver qué pasa. Eventualmente hay que ver si algún día un empresario nacional quiere recuperar ese tipo de empresas emblemáticas que son estratégicas en ciertos sectores. Claro, porque con la caída de los precios de las empresas es una oportunidad para comprar. Por eso también es cierto. Lo digo. Bien, más mensajes. Gonzalo Indy dice, cada vez entro menos a las redes, solamente para algo puntual, aprendí no engancharme en lo que no lleva a ningún lado. Es cierto, pero Gonzalo, nosotros trabajamos con las redes sociales, así como estamos al aire. Y es cierto que a diferencia de ustedes, que son, si quieren, los televidentes o los oyentes o los viewers, estamos expuestos y nos la bancamos, o sea, tenemos otra exposición y también tenemos otra responsabilidad, pero cuando la información es blanca, estamos dando información o datos y compartimos algo que le puede servir a la comunidad y te insultan solo por el hecho de grabar un video, digo, ¿cuál es el sentido? O sea, te dan ganas de no hacerlo más, encima lo haces sin ningún tipo de monetización. Porque no tenés un interés detrás, sino simplemente compartís datos. Bien, ministro de Salud Stream, pegue Sonati pegue, te dice. Gonzalo dice, Tarrés, ahora me meto en tu Instagram, vas a ver el quilombo que te voy a armar. Te voy a acusar de macrista que se pudra. No, igual podés hacer lo que quieras, porque eso, acusarme de macrista o de kirchnerista es lo que menos me importa. Es peor que te tilden de ignorante o de que usás la información para tergiversar la realidad. Eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Después, el color político no nos importa. Después... Viejo Lince dice, hola chicos, y vecino Gaby dice, ¿explicaron cómo funciona cuenta DNI del Banco Provincia que dan el 40% de descuento? Entiendo que en otras provincias pasa igual, ¿se solventa con la emisión? No, todas las herramientas de los bancos públicos como el Banco Provincia o el Banco Nación se utilizan fondos de las ganancias de los bancos, tanto Banco Nación como Provincia. Esto lo he hablado con los dos bancos. Parece que como es una herramienta de un banco estatal, lo paga el Estado. No, lo paga el propio banco con algunas estrategias de negocios que hace para ganar algo de plata. Por ejemplo, cuando lanzaron los descuentos de cuenta DNI, o en su momento, ¿te acordás que era para todas las tarjetas del banco tal con supermercados X? Como había más ingresos por clientes nuevos o por ventas que antes no generaban facturación, ese dinero adicional se usaba para solventar otras herramientas. Bien. Y esa es la idea de los bancos públicos. Compartir es poder. Compartir es poder, está bueno eso. Gracias, Guille. Bueno, vamos a hacer una pausa, son las 14:38. No se vayan, que en un minuto más volvemos con más de estos temas económicos, pero luego de las 3 tenemos un invitado en piso que nos va a ayudar a derribar mitos sobre el clima, el tiempo, la diferencia entre clima y tiempo. Bárbaro. Las ciencias meteorológicas. Muchas preguntas para la gente de campo. Bueno, tenemos un especialista. Mirando el cielo todo el tiempo. Un experto en ciencias atmosféricas sería. Ok. Muy, muy técnico, pero nos va a servir para un montón de cosas. Vamos a ver. No se vayan que ya venimos. 14:43 de la tarde, seguimos en Derribando Mitos, parados en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, podríamos decir, porque estamos adentro de la República Argentina. Sin dudas. Pero tenemos oyentes y televidentes que nos están escuchando y viendo desde distintos puntos del país y del mundo. Sí. De la región y del mundo, porque hay gente que está en Estados Unidos, gente que está en Europa, ¿o no? Yo tengo dos cosas para compartirte. Esto me parece importante. La situación de las cripto, la caída de precio en el último año y medio, generó, si querés, repercusión en algunas empresas globales, pero también en una empresa argentina que hasta ahora era una de las empresas más innovadoras del sector. Las famosas wallets. Bueno, hoy Lemon le abre una carta al público, a los clientes, pero también a la prensa, que dice que tiene que reducir el tamaño de su equipo, es decir, va a despedir un 38% del staff. ¿Y esto por qué? Porque es una empresa que empezó siendo una apuesta, una startup de un grupo de amigos que invirtieron inicialmente, empezaron a crecer rápidamente con el furor de la subida de precios de las cripto y se encontraron en este contexto. ¿Seguro? En el que están... Primero que Lemon es una empresa que nació en el interior, está en San Martín de los Andes. Y luego empezaron a conseguir inversiones de otros lugares para poder hacer grande el proyecto. Pero claramente, como no tienen nuevos inversores por lo que está pasando con los precios, tuvieron que desafectar gente.
Y dicen en la carta que están tristes por esta situación, que arrancaron en 2019 y que hoy con la situación que ya conocemos, coyuntural y además global, no pueden seguir sosteniendo la misma cantidad de empleados que tuvieron hasta el mes pasado. Sin embargo, creo que la gran mayoría de la gente que se va de esa empresa va a conseguir trabajo ahora, en un ratito nomás. Seguro. ¿No? Sí, 38% del staff es lo que reduce. Es un número importante, pero también es una medida preventiva ante una situación de crisis para que la empresa continúe. Una de las, de alguna manera, metas u objetivos que tienen las empresas justamente es persistir en el tiempo. La trascendencia, más allá de sus accionistas, más allá de sus empleados, la continuidad. Entonces, es una medida para nada agradable, pero que de alguna manera preservar a la compañía por encima de, en este caso, el 38% del staff que lamentablemente tuvo que dar un paso al costado, fueron despedidos, es pensando en el futuro y en poder revertir esa situación. Vi que a muchos de los integrantes del equipo y sobre todo a los accionistas, colegas u otros empresarios le comentaban en Twitter, primero alentándolos a que continúen, lamentando la situación, pero sobre todo teniendo en cuenta esto, una visión de largo plazo en el cual un tropezón no es caída. No, la empresa no va a quebrar. Pero me parece que es una medida difícil, pero necesaria, evidentemente. No, y está bien que lo comunique, me parece transparente de parte de ellos. Sí. Otro dato importante, y esto yo me enteré anoche, pero me parece importante compartirlo acá, que es trascendente. No sé si te enteraste que la compañía Apple Internacional tiene subsidiarias en China para terminar de confeccionar sus teléfonos. La empresa que es proveedor de Apple le había prometido a gran parte de los trabajadores de una de las plantas que tiene en China un bono monetario, una suma de dinero. Bueno, no cumplió. Y los empleados de la fábrica de donde se producen los iPhone empezaron a protestar por un aumento salarial o por ese bono adicional. De forma masiva no lo habíamos visto nunca, porque no te olvides que China es un país totalitario. Sí. No se permiten marchas. Bueno, hoy estaba leyendo los diarios internacionales, le pasé a Juaco el video en el que vi la masa de gente en Beijing que se agolpaba en la puerta de la fábrica donde trabaja. Mira, la policía china reprimió. Foxconn, sí, es muy conocida. Bueno, esa es la compañía que le provee servicios a Apple, porque no es Apple directamente, pero responde terceriza la producción en esa compañía china que es Foxconn, que es una de las más grandes del planeta. Del planeta, bien. Tenían que aumentar 25.000 yuanes, que ahora les hago la cuenta de cuánto es. Bueno, al final no hicieron los aumentos que les habían prometido y se desató este caos que si podemos ver el video, mirá lo que pasa. Hay una publicidad. Pero es algo que no vimos nunca en China, o sea, es insólito por eso, porque acá estamos acostumbrados. Ahí está. Es una situación bastante atípica. No, claro. Están manifestaciones y represión. Claro, eso es bueno, que haya represión en China no es sorprendente, pero que los trabajadores de una planta tan grande e internacional se manifiesten masivamente con los mamelucos. Mirá cómo terminaron. O sea, para los oyentes de la radio, estamos viendo imágenes dentro de una ambulancia de uno de los operarios que está boca arriba dormido por los golpes que recibió de las fuerzas de seguridad, que en ese caso es la policía de Beijing. Situación extrema, paralizaron la producción. ¿Qué consecuencias? La paralizaron porque salieron a manifestar, en parte. Y otra cosa que me estaban contando ayer, colegas que viven en Estados Unidos, es que la demora para comprar un iPhone nuevo es de casi entre 3 y 4 semanas, un mes. En Europa no había, por ejemplo, en algunas ciudades no hay, salió hace casi un mes. Claro. Si no me equivoco, principios de octubre o fines de septiembre se presentó el nuevo iPhone. En septiembre, siempre se presenta en septiembre. Y en ciudades como París, Londres... y también en una ciudad de Escocia que no recuerdo exactamente cuál era, creo que era Edimburgo, no había en los locales de oficiales de Apple celulares. Bueno, 25.000 yuanes convertidos a dólares estadounidenses es el equivalente a algo así como $3.400. Ah, bueno, es bastante. Es bastante. Yo pensé que era menos. Yo también protesto entonces. Bueno, esa fue la movida que hizo la compañía para motivarlos y también porque además ellos están con un proceso de COVID-0, por lo que están cerrando líneas de producción y no los dejan moverse, salir de la casa para ir a trabajar y del trabajo a la casa. Están mirando el Mundial de Fútbol encerrados. Ay. Sí, Brasil también parece que vuelven los barbijos y las medidas de seguridad en los aeropuertos.
al menos en el gigante sudamericano, nuestro país vecino, aparentemente vamos a tener que convivir otra vez con el virus. Bueno, ¿sabés lo que pasó? Hoy estuve hablando con gente del Banco Mundial, porque vos sabés que yo viajo el fin de semana a Estados Unidos y me hicieron completar, además de formularios, la documentación que acompaña a la visa. Es visa, pasaporte y calendario de vacunación. Yo tengo 4 vacunas, o sea, me di 2 al principio de 2021, una al final de 2021 y una en el primer semestre del 2022. O sea, tengo 4. Tengo 2 AstraZeneca, una Pfizer y una Moderna porque dejó de entrar Pfizer. Entonces tuve que combinar. Tuve una sola vez COVID y fue asintomático. Bueno, vos te acordás. Sí. Yo contagié a Facundo y a Harris porque era asintomática por completo y me enteré que estaba enferma porque tengo una amiga, colega, que había estado trabajando conmigo esa semana y se había agarrado COVID y había contagiado a toda la familia. Entonces me fui a testear en el momento que todavía el gobierno de la ciudad testeaba en la rural, ¿te acordás? Sí. Fui en el auto, no me bajé, me testearon, me dio positivo. El médico que me tenía que atender por la prepaga me dijo, no puede ser, porque no tenía ni siquiera falta de olfato. Me voy a testear de nuevo, doy positivo, yo seguía yendo a la radio y los contagié a Facundo y a Harris y que tuvimos que hacer un programa remoto durante 10 días consecutivos, cada uno en su casa, menos el operador, que por suerte no lo había visto, no se contagió, los demás todos enfermos, pero todos asintomáticos. Agosto 2021. Sí, todos asintomáticos, ¿no? ¿Vos también? La segunda vez fue para mí, aparte. Yo estaba saliendo de un COVID. Y se volvió a contagiar. Entonces, supuestamente, no se sabía si era el resabio del primer COVID o no. Tuve síntomas nuevamente. Vos y por eso tampoco fui. Exacto, estuve 2-3 días mal, pero aparentemente no me sabían decir si estaba con COVID o si fue la continuación del COVID anterior. Bueno, Harris no tuvo síntomas y yo no tuve ninguno. O sea que estuve 10 días encerrada con lo activa que soy, que caminaba por las paredes. O sea, seguía trabajando remotamente, pero parece que pasó hace una eternidad. Pero claro, no tenía malestar y en ese momento eran 10 días. Sí. Y en ese momento solo tenía una dosis, porque había llegado a darme una sola vacuna y me faltaba la segunda. Pero no me podía vacunar porque me había contagiado. Bueno, ahora que tengo 4 dosis, es probable que haya pasado por mi lado izquierdo y por mi lado derecho virus y no me lo haya agarrado, porque con un antecedente de haber tenido muy leve el primer contagio y 4 dosis, es raro que alguien se enferme en este contexto. Pero me piden toda la documentación, mando toda la información a Estados Unidos y me dicen, es probable que cuando subas al vuelo que viaja a Houston te hagan usar tapabocas, porque a pesar de que ahora se había determinado que ya no era exigible, hay 12 cepas nuevas en el estado de Nueva York que se detectaron porque hubo una recaída del nivel de vacunación. La gente no se está dando las vacunas de refuerzo. Claro. O sea, a mí me tocaría a fin de este año darme un refuerzo o a principio de 2023. Que por supuesto, si me lo tengo que dar, me la voy a dar. Pero hay gente que dice, bueno, ya está, ya pasó la pandemia. Entonces, lo que está pasando en Brasil y lo que está pasando en el hemisferio norte es que la gente se olvidó de la vacunación, ya no se dan los refuerzos y se vuelve a contagiar. Y esto es como la gripe. O sea, no es grave, no hay un nivel de mortalidad importante, pero te volvés a contagiar y vuelve a circular el virus con más fuerza, porque el virus muta. Sí. Eso es lo que me decía alguien hoy y por esa razón están volviendo a revertir medidas que habían quedado atrás. Si nosotros no tomamos conciencia de que eso está pasando ahora en el hemisferio norte con invierno, con temperaturas bajas, ¿sabés lo que va a ser nuestro invierno? Cuando 2023, arranque mayo. Cuando empiece a hacer frío acá otra vez, si no nos vacunamos, vamos a empezar de nuevo a tener que usar tapaboca, a tener que tomar distancia, etcétera. Dios mío. Así que esa es la situación. Mensajes en Twitch. Telmo Zarra dice, me surgió una duda. ¿Hace cuánto que está trabajando Neura? Yo hace poco descubrí Neura a través de Tronco. Muy bien. Qué grande Tronco, le mandamos un abrazo enorme. Un embajador de Neura. Un embajador. Es nuestro embajador. Es como, sí, es el embajador, es el representante, la cara visible. ¿Qué es la 6ª semana de nuestro programa, la 7ª de Neura? Alejandro fue el que abrió, si quieren, la plataforma, la multiplataforma, con su programa a la tarde, y él empezó 2 semanas antes que Miguel. Luego siguió Miguel y después empezamos nosotros. Nosotros llevamos 6 semanas. Esta es la 6ª semana. Entonces lleva 2 meses, 8 meses, casi 2 meses. Semanas el programa de Alejandro Fantini. Sí, 2 meses, o sea, no hace tanto. Bien. Y eso que todavía estamos intentando cosas. No, sí. Además, después de esta semana con la derrota argentina y todo, yo estoy como un zombie. Ya sé, desde el martes que estoy como piloto La gente va a creer automático. que sos vago y no sos vago. No, en realidad sí también, pero... No sos vago. Para nada. Pero estoy como un zombie realmente.
pero ya vamos a reactivar. Bien, acá tengo más mensajes en YouTube. Gracias por escribirnos. Hola, consulto. ¿Saben si los precios de energía se ajustan a valores internacionales o las compañías presentan costos y el Estado hace costos? ¿Qué significaría costos? Bueno, cadena de precios, no sé. Sí, a ver, los costos de la generación de si energía no hace costos, se saben. ¿cómo aprueban los subsidios? Gracias. Bueno, hay audiencias públicas. Claro. En las audiencias públicas se elabora algo así como la revisión de toda la cadena de valor del precio de la energía, tanto gas como electricidad. Pero además, no hay precio internacional. Hay como un mito de que nosotros pagamos el precio que paga Estados Unidos por la electricidad, por ejemplo. No, nosotros pagamos lo que cuesta generar la energía acá en la Argentina con insumos importados. Como el gas. Por ejemplo, pero si el gas tiene precio internacional, como lo tiene el poroto de soja, o como lo tiene el maíz, o el trigo, o el maní, entonces no podemos descuidar que eso tiene un valor internacional, porque si no lo usas acá, lo tenés que vender afuera. Esa es la razón. Sí, o sea, no es que pagás precio internacional, pagás lo que cuesta el insumo y sobre eso la generación. Generar electricidad. Pero también tenés represas hidroeléctricas que tienen un costo local, simplemente, porque no tienen ningún tipo de incidencia en lo internacional. A eso iba. Influye quizás si hay o no agua, si llueve, si no llueve, si funcionan o no las represas, y eso baja el costo de la energía, porque cuando las represas están llenas y las hidroeléctricas funcionan a pleno, tenemos una energía más barata. El costo de energía es más barata porque es más barato producir ese tipo de energía. Aparte, otra cosa importante, lo que dice Facundo es fundamental, porque, por ejemplo, en ese caso, producir o generar energía de la represa, por ejemplo, una en San Juan, va a tener un costo ínfimo al lado de el mismo caso en un estado norteamericano, porque el costo, la mano de obra es en dólares y nosotros la generamos en pesos, por lo que nosotros no estamos pagando el mismo costo de generación de energía hidroeléctrica que en otro país con moneda dura. Y además porque fueron todas obras del sector privado, público, del Estado, y esas obras no tienen un retorno de la inversión proyectado en un corto plazo, como puede ser una central térmica, que está en manos privadas, o los parques eólicos que se hicieron a partir de los planes Renovar 1 y 2, en los cuales había contratos dolarizados del valor de la tarifa a 10, 15 o 20 años, que les garantiza la compra de esa energía a un valor que le permite recuperar la inversión que hicieron esos parques eólicos. Entonces, no es lo mismo una represa hidroeléctrica, lo mismo una planta nuclear. Sale muchísimo construir una planta nuclear, similares a las que tiene Atucha, por ejemplo, Atucha 1 y 2, son plantas que deben costar muy por encima de los 2.500, 3.000 millones de dólares, y quizás me quedo corto. El costo de recuperación de esa inversión, o en realidad el retorno de esa inversión, es a larguísimo plazo y probablemente no se recupere nunca, porque es generación de energía, por eso también son empresas estatales, no están en manos privadas las plantas nucleares en la Argentina. Sí, son parte del costo del Estado. Sí. Leo dice, hola chicos, con 52 pirulos sigo aprendiendo de ustedes, gracias Leo por el mensaje. Shiman o Sheyman, porque J-Man, no te preocupes, a Jesús no lo entendieron y mira cómo terminó el pobre. Ay, pobre. Tal cual. Bueno. Facundo terminó con la copa de agua, no la rompió por suerte, pero tiró todo. No importa. Ahora en el corte lo limpiamos. Por hacer de Jesucristo. Mirá. Sí. Ahí está, estoy viendo con la escena en loop en la computadora. Alejandro dice, lo único importante de cada país del mundo, hacer referencia a los individuos nativos a mi modo de ver, no son o no son traidores a su propia patria. De ahí la República Argentina. ¿Qué dice? No sé, no lo entendí. Los sindicatos están en todo el mundo y ya no toman sopa de murciélagos. Debe ser por el COVID. No, hay gente que no está bien, hay que decir. No entendí por qué. Yo le digo, después de 3 días de pelear con gente en Twitter, la gente no está bien, evidentemente. Bueno, como les prometimos, vamos a hacer 1 hora de un tema importante que tiene que ver con la meteorología. Sí. En este momento Argentina está pasando por una sequía. Horror. ¿Cuán importante es esta sequía? ¿Es la peor en cuántos años? Mi viejo me dice que, al menos en el centro de Santa Fe, desde 1997, que él no recuerda una sequía tan cruda como esta. O sea, 25 años que no había una sequía tan terrible. Cruda significa profunda. Sí. Que no hay humedad, claro. Entonces se pierde toda la humedad del suelo, básicamente, y eso impide no solamente cultivar el trigo, que no se va a hacer prácticamente nada. De hecho, estuve el fin de semana en esa zona recorriendo toda la provincia de Santa Fe. Tristísimo. O sea, los trigos no superan los 30 o 40 centímetros de altura, cuando en realidad hay trigos que son bajos, pero... ¿Las plantas en general cuánto tienen de alto? No, 1 metro, una planta de trigo. ¿Y cuánto decís que tienen ahora? 30 o 40 centímetros, es un desastre. ¿No crece? No creció, y además ya
temporada de cosecha, desastre, los rindes, la producción en muchas de esas zonas, en muchas zonas del país, pero particularmente en esa zona. Y eso impide además, como no hay humedad, sembrar maíz o soja, que es la cosecha gruesa, porque al no haber humedad, tirás la semilla y no pasa nada. Entonces, eso es en Santa Fe. Eso, centro de Santa Fe, seguro, pero estuve en Pergamino también el sábado. Provincia de Buenos y me Aires. comentaban productores agropecuarios de Rojas y Pergamino, que es zona súper fértil, probablemente zona núcleo, la mejor zona productiva del mundo, junto con algún otro lugar en Ucrania y Estados Unidos, y también estaban sufriendo la falta de humedad, la falta de lluvias. Ahora vamos a ver con el especialista si tiene datos estadísticos de cuándo Argentina vivió una sequía tan cruda como esta. Bien, ahí de Siniestro dice, ¿por qué no me entero nada de esto en los noticieros? ¿Nos lo ocultan? No, de la sequía se habla. Sí, de la sequía seguro. Lo que pasa es que los noticios, estuve observando un poco lo que pasa en los canales informativos de noticias y son monotemáticos. Ahora que hay, por ejemplo, que está el Mundial, es el tema del Mundial. Entonces se habla del Mundial y se habla de política, temas judiciales. Facundo está... Le podemos pedir a Mili, ¿nos traes una servilleta de papel? Porque un río. Está a punto de volcar todo el agua que no está en los mesa. campos está avanzando en la mesa. Sí, poné la mano, Facundo. Perdón a la audiencia, perdón a los televidentes. Efectos especiales. Sí, miren lo que hizo. Es el charco. Igual decir que es no una hay cables, represa hidroeléctrica. Nada. Esto es todo como una cuerina, no pasa nada. Sí, trata de... Ay, mira lo que hace. Es como un chico, es mi sobrino. Ahí viene. Ahí viene. Bueno, ahora hacemos un corte y lo limpiamos bien. Pero yo creo que lo que pasa con los noticieros es básicamente eso, que están concentrados en lo que creen que la gente quiere escuchar, que es lo que hace el de al lado. También. ¿Cómo? En los clics, digo, bueno, por eso. En las visualizaciones. Pero, Mili, podés pasar. Siempre hablan de delincuencia, de quién mató a quién, de mirá, lo que pasa en ahí Argentina. Te da. Facundo, levántate. Efectos especiales, que venga así, que aparezca por la cámara. No quiere salir. Es tímida ella. Es nuestra productora ejecutiva. Gracias. Bien, bárbaro. Ya está, secó, ya no ocurre nada malo luego de este incidente. Un altercado. Listo, gracias, gracias por la ayuda, por la asistencia técnica. Bueno, entonces, lo que decíamos sobre los noticieros. En este momento estamos mirando TN y estamos mirando la televisión pública. Horror. Está hablando, mirá, Luis Echeverre. Que ya... Porque está procesado por el caso, claro, es un golpe a la oposición porque está procesado por el caso de la solicitud de la hermana por la herencia. Ese es un caso en este momento. Y en el otro canal, que es el opuesto, TN, están hablando sobre el gol de Cristiano Ronaldo en Portugal, que le ganó a Ghana. Y bueno, yo supongo que creen que eso es informativo y... No, es información en general. Lo que pasa con muchos noticieros, hay que decirlo, se quedan en lo malo. Lo que vende es lo negativo. Entonces... Bueno, pero la sequía no es muy buena. Asalto en Lomas de Zamora. Bueno, asesinato mucho policiales. Y es un cansancio, un agotamiento. Pobre la gente que está en la casa y no mira otra cosa. Tiene el cerebro quemado. No, es que nosotros no hacemos policiales. Todo. Nosotros no hacemos policiales. No son nuestros temas, no nos sentimos cómodos con esa información. Y también sentimos que ya está cubierto, que no hay nada que nosotros podamos agregar. Claro. Nosotros tratamos de agregar información quizás más técnica o específica porque esto es justamente lo que no tratan los canales de noticias, los programas generales de radio. Exacto. ¿No? 100%. Bien, chicos, ahora sí hacemos una pausa. Cuando volvemos vamos a hacer el tema del día, que tiene que ver de nuevo con el tiempo, el clima, la meteorología, así se dice. Meteorología. Las ciencias las ciencias tienen un nombre eso. Ahora le vamos a preguntar a nuestro experto, a nuestro invitado en el piso. No se vayan, que luego de un corte chiquito venimos con invitado sentado en el estudio central de Neura. 12 minutos de las 3 de la tarde en todo el país y como tuvimos un percance con nuestro invitado que está llegando porque lo agarró un piquete para variar en este país. Bienvenido a la Argentina. No llegó todavía. Cuando llegue le decís bienvenido a la Argentina. Claro. Pero pobre, se tiene que venir de zona sur, que en realidad nos hizo el favor porque podría haber salido virtualmente y lo interceptaron, así que lo vamos a esperar. Mientras tanto les cuento que los noticieros no están dando cuenta de esto, pero el dólar se fue a 3.15, Facundo. El dólar blue está subiendo todo lo que no subió durante el segundo trimestre de este año. Porque no nos olvidemos que en enero el dólar blue estaba en 206. Luego bajó a 198, 196. Luego se quedó quieto mucho tiempo en varios meses. Varios meses. Pegó el salto. Pegó el salto, volvió a bajar, llegó a 3.40 con la salida de Guzmán. Entró Massa al gobierno, volvió a bajar y ahora está en 315, pero está por debajo de lo que subieron los precios. Claro. Escuchen este dato. Si tuviéramos que ponerle al dólar blue de precio de inicio en enero, toda la inflación acumulada a octubre/noviembre, o sea, pongamos a los primeros 15 días de noviembre, el dólar
Hoy ya te digo cuánto tendría que estar. El dólar blue en este momento debería estar, siguiendo la inflación, en 391 pesos. 3.91. Con la inflación, o sea, 206 pesos de inicio en enero, toda la inflación acumulada el 15 de noviembre, hoy tendríamos un dólar de 3,91. O sea, tiene un margen todavía de suba del 23-24%. Claro. O sea, eso es lo que les quiero mostrar. Si ustedes están pensando que el dólar se está disparando, bueno, todavía no se disparó, todavía no siguió el patrón de conducta de los precios generales de la economía. Es decir, si los alimentos subieron 88-90% en lo que va del año y quizás cierren el año con un aumento de 100%, la indumentaria subió 115%, los precios regulados subieron menos, subieron 70 y pico por ciento. Y cualquier otra cosa que tengan de referencia van a ver que subieron o subió entre 70 y 90 y pico. El dólar subió, el blue subió 45. Claro. Esa diferencia de 25, 30 puntos probablemente se corrige este año o no. O no, puede no corregirse. Puede pasar que vuelva a quedarse quieto en un nivel más arriba. Digamos, el efecto resorte. Está tensionado, está el dólar ahí. Sí. Como retraído y en algún momento pega el salto. Claro que sí. Es probable. Puede es una pasar. Lo que pasa habitualmente con el dólar blue es que en momentos de, si querés, mucha caída de demanda de pesos, que la gente no quiere los pesos y se quiere cubrir porque hay mucha incertidumbre, van masivamente a comprar. Sí. Pero cuando hay demanda de pesos, como por ejemplo diciembre, que es un mes estacionalmente con mucha demanda porque la gente sale a comprar los regalos de Navidad, vacaciones, la gente tiene que pagar vacaciones, tiene que pagar los gastos o consumos de tarjeta de crédito, las pymes tienen que pagar aguinaldos. Exacto, salarios y aguinaldos. Hay gastos extraordinarios, las cenas de Navidad y Año Nuevo. Entonces ahí volvés a necesitar pesos. ¿Y qué haces con los dólares que ahorraste? Los vendés. Cuando aparece esa venta o esa oferta de dólares en el mercado blue extraordinaria, el precio vuelve a caer y se posiciona en un nuevo piso, que no es más el que estaba antes, no es más el 298 o el 300. Ahora puede llegar a ser el 310. No sabemos en qué nivel se va a quedar, pero se va a quedar en un piso más alto. Pero no va a llegar a cubrir todo lo que aumentó la inflación. Por lo que si vos compraste dólares en enero y los guardaste en tu casa, no solamente perdiste 7 puntos, que es la inflación de Estados Unidos, por no haberlos invertido, sino que además perdiste la diferencia con la inflación. Es decir, por no haberlos gastado o no haberlos usado en algo que te dé retorno al mismo tiempo el porcentaje que subieron los precios, entonces esa es tu brecha o tu diferencia. Ahí te saco un tema entre paréntesis, si querés, porque otro tuit polémico que publiqué esta semana, no fue tan viral como el de Arcor, pero casi, fue el de un productor agropecuario que conozco, no vamos a dar detalles, sí, pero acumuló a lo largo de su vida 6.400 hectáreas. El grueso lo fue comprando en el norte del país entre la década del 90 y los últimos años. Estamos hablando de un tercio de la superficie de la ciudad de Buenos Aires, en tierras agrícolas, y colgó los botines este señor. ¿Y sabes cuánto cobra de alquiler por mes por esas 6.400 hectáreas? No. 30 millones de pesos por mes. Unos $100.000 por mes es lo que cobra de renta por esos campos, además de otros bienes que obviamente tiene y acumuló a lo largo de sus 30 o 40 años de trabajo. Tuiteé eso como una cosa de color, como diciendo, miren, en la Argentina hay gente que cobra alquileres. Que vive de rentas. Que vive de rentas y que cobra 30 millones de pesos por mes del alquiler de su campo. Gente ignota, no conocida. Gente ignota y que además ni siquiera estamos hablando de un doble apellido, ni de un terrateniente histórico, ni de un gran grupo económico. Un tipo que supo invertir vio la posibilidad en su momento de comprar tierras en el norte del país cuando la frontera agrícola todavía no se había corrido. Invirtió, también, vamos a decirlo, desmontó parte de lo que sucedió en provincias como Salta, Santiago del Estero, Chaco, el norte de Santa Fe en los últimos 25 años. Y eso hoy es tan o más fértil que algunas otras zonas de la República Argentina que históricamente fueron agrícolas. Tuvo un costo de oportunidad muy bajo, en realidad, porque son campos que eran muy baratos, hoy se revalorizaron. Y la polémica en torno a ese tuit, que fue del día lunes o el martes a primera hora, y muchos también salieron a cruzarme, es: no está ganando nada, pierde, porque hay una inflación del 8% en Estados Unidos. Yo llega a 165 y dice, 30 palos no es tanto por el valor que debe tener. Exacto, bueno, yo obviamente no hice mención
si era mucho o poco en cuanto al valor de la tierra. Vos diste el dato, para variar. Si él mañana se da vuelta y quiere vender los campos y comprar acciones de Google, fantástico. Yo solamente describo un hecho que sucede. Este señor, después de más de 30 años, decide alquilar los campos y tengo aparte de la información hasta de a quiénes les alquiló, cuánto exactamente cobra de cada alquiler y demás. Es un dato, ahí está. Mirá. Me enteré que un productor agropecuario que a lo largo de su vida acumuló 6.400 hectáreas, este año colgó los botines, alquiló todo y saca una renta mensual de alrededor de 30 millones de pesos. Un 2 ambientes en Cava puse todos los meses. Nada, increíble. Eso, sigan con lo suyo. Punto. Claro. Imagínate la repercusión que tuvo los comentarios. No, es una máquina de hacer lío en Twitter. No juntás 6.400 hectáreas en zona núcleo. Ahí hay mixto agrícola y ganadero, dice un tipo que interviene en el tuit. Yo no dije que era en la zona núcleo igual. ¿Me entendés? Cuando decís, ¿qué tiene que ver? Es que también Twitter es una red en la que todos quieren... Ahí aparece un productor del sur de Córdoba y dice 1,2, 1,3% renta anual en dólares contra inflación de Estados Unidos. Es mayor a 7, claro, pierde, dice él. Sí, está bien. Yo no dije que gana. No. ¿Viste cuando decís? La gente comenta con un tono siempre como... Pobrecito, debería. Bueno, hay uno que quiere que le cobren más impuestos al productor, porque dice, dentro de esos 30 palos tenés que pagar ganancias y 100 impuestos más, pone uno. Claro. Sí, bueno, él lo tiene que pagar, no yo. Claro. Pobrecito, deberían dejarlo ganar 2 deptos por mes libre de impuestos. Como diciendo, che, dejalo que gane. Más, no, al contrario, cobrarle más impuestos. O sea, claro, un montón si es un tipo rico hay que castigarlo porque es rico. ¿Tenés idea de qué es 6.400 hectáreas? ¿Qué chacarero tiene eso? No es así. Me pone pero Reina Campos y yo le pongo... Reina Campos, yo conozco gente que tiene 25.000, 30.000 hectáreas en la Argentina. ¿De qué me habla? Muchísimos además. Pero bueno... Bueno, la gente cree que porque tiene una computadora a mano y aparte Twitter es una red en la que vos demostrás sabiduría. Demostrás conocimiento, no es como en el resto de las redes que te tenés que mostrar lindo o cool. Claro, compartís información en el mejor de los casos. Pero el que comenta se supone que sabe o quiere demostrar que sabe. Y a veces comentan cualquier cosa. Esa vez salieron al cruce, pero también productores, consultores agropecuarios, economistas, gente de otros sectores. Otra vez haciendo problemas en las redes. En realidad, esto fue el día previo a lo de Arcor y generó ahí también nada. Yo lo único que respondí era... Fantástico. Gane o pierda con la inflación de Estados Unidos. Yo te estoy contando un hecho. Claro. Vos hacé lo que quieras con ese. Es un dato que evidentemente no tenía nadie más que la familia que conoce al productor. Sí. Y como una referencia también mental, esa información que después vos la podés usar o no. Sí. En tanto y en cuanto te resulte útil. Pero en la Argentina sí hay gente que tiene 6.400 hectáreas y que alquila esos campos en ese valor. Mira, Debbie Peronel dice, leí esos tweets y la verdad que la gente habla de más de lo que no estaba escrito. Agrega cosas. La verdad que la gente gasta dedos en acotar pavadas. Solo fueron datos hechos. Sí, tal cual. Son hechos, exacto. De Siniestro dice, la cloaca de internet diría Pergolini por Twitter. Sí, tal cual. Y Debbie Peronel le da la razón y dice, totalmente. Acá la tenemos. A Malena de los Ríos que nos está viendo, te mandamos un beso, Malena, que dice... que no vino. Bueno, y no le toca. Che, no hablen mal de noticiero que yo trabajo en uno. Bueno, Malena, ponete de qué lado estás. ¿O estás con nosotros o estás del lado del noticiero? Si estás del lado del noticiero, no vuelvas mañana. Ya tenemos reemplazante. Acá Milagros mañana va a estar al aire, así que podés no venir. Heavy dice, la tele está muriendo. Los periodistas solo seguían por lo que les dictan por la cucaracha. Lo mismo con los periodistas deportivos. Aburren, olor a naftalina. Bueno, son opiniones. Yo también creo que la tele de aire se está muriendo, pero te digo una cosa, yo soy periodista, trabajo en tele a la noche y a mí no me dicta nadie nada y... Es raro que un periodista acepte, salvo que estés dando noticias y algo de último momento pase. Y entonces ahí por ahí te dicen por la cucaracha algo que vos no sabés. Claro. Pero en general cada uno lleva su propio contenido y eso es para todos. Seguro. Puede haber gente que se deja manipular, pero... Los noticieros lo siguen los mismos periodistas. También. O los mayores de 50, 60 años. Yo creo que la gente menor de 50 o 40... de hecho hay estudios hechos, no lo digo yo en realidad. Los leí y me los han comentado consultores hace años, ya pre-pandemia, que el público de la televisión abierta es la persona adulta / mayor de 50, 60 años. Sí, que generacionalmente quedó con ese tipo de comunicación, con ese formato. Claro. Y además otra cosa que me enteré de un informe, este es un estudio de mercado que hizo una cadena de noticias pensando en qué hacer con los noticieros de canal abierto. Es un grupo
de televisión no es tan grande. Es un grupo de telecomunicaciones que tiene un canal abierto y un canal de noticias, uno de los tantos. Y una cosa que probaron en Focus Group es que la gente va a buscar noticias a canales de noticias porque los creen especializados y consumen quizás una persona que usa otros medios para comunicarse como las redes o los portales de noticias, consumen noticias en los medios especializados como cable, pero en canal abierto miran entretenimiento. Mira. Entonces es posible que con el tiempo vayan viendo cómo los noticieros tradicionales desaparezcan. Claro. Porque no tienen tanto rating como sí lo tienen canales de televisión especializados en noticias. Momento, ¿te acordás? Telenoche y demás tenían ratings ya no más. Ya no más. JK dice, tranquilo, Facu, te banco. La gente que piensa sabe que el tuit fue solo eso, un dato. Bien. Sí, la gente que fue al colegio. Matías dice, ¿por qué se declara si traes más de $10.000 al país? Nunca lo entendí y quería declararlo. Esa plata emitida y generada fuera legalmente. Matías, en realidad vos lo que hacés no es declarar, sino informar que los traes por una ley internacional de lavado de activos o lavado de dinero. Hay reglas globales que hace que los países suscriban para que vos no seas un narcotraficante y andes con valija con dinero llevando y trayendo. Entonces, hasta 10.000 se supone que vos sos el tenedor de esos billetes, los podés ingresar o sacar del país, acá o en otros países. Podés subirlos al avión. Más de esa cantidad se considera que es sospechoso o que puede ser apto para ser investigado. Entonces, es una cuestión de seguridad fiscal y jurídica para los países que están tratando de evitar el lavado de activos a manos de personas que hacen o se dedican a actividades delictivas. Por ejemplo, tráfico de personas, tráfico de armas, droga, narcotráfico, etcétera. Alejandro dice, ¿cómo le sumás la inflación al dólar, Tarrés, por favor? ¿Cómo le sumo? Si yo sé que la inflación acumulada hasta hoy es de 88 o 90, sumando los días de noviembre, tomás el dato punta, o sea, el dato de inicio del año, que el 4 de enero de 2022 estaba en 205 pesos, y a eso le cargas ese porcentaje. Así sumás la inflación a un precio. El precio del dólar es un precio más de la economía. Si yo digo que un lápiz negro que se vende en una librería de Palermo costaba $1 cuando empezó el año, cuando arrancamos el año calendario, y al día de hoy la inflación de todos los precios promedios según el IPC es de 90 puntos, a uno le sumo 90%. O sea, le calculo 90% sobre uno y eso me da el precio actual con la inflación. Después, sobre Nick dice, hola chicos, ¿podrán hablar sobre las ventajas impositivas de invertir en instrumentos financieros como ONs, obligaciones negociables, bonos soberanos, acciones locales, contra ahorrar en dólares, en departamentos, etcétera? Sí, bueno, las ventajas, tendremos que traer un especialista. Sí. Porque las ventajas impositivas tienen que ver con que vos, por activo financiero, o sea, vos haces una inversión y no pagas impuestos por cada inversión, sino que pagas impuestos sobre las ganancias de esa inversión. Porque se supone que la plata que vos estás invirtiendo es en blanco y vos ya pagaste impuestos. Entonces, hay un límite por el cual vos ganás más de tanto y pagás impuesto a las ganancias sobre la ganancia excedente. No pagás sobre todo. En cambio, si vos tenés, por ejemplo, esos dólares invertidos en un departamento, no solamente vas a pagar bienes personales y quizás ganancias por lo que vos hayas declarado que invertiste en ese departamento de entrada, sino que además pagás impuestos a los sellos cuando lo comprás, después pagás el ABL del departamento, los impuestos que te corresponden por tener una propiedad, claro, ¿no? Digo, sí. Se van sumando impuestos sobre impuestos porque es un bien. En el caso de los activos financieros no se puede grabar toda la operación, no se graba cada actividad dentro de la compraventa de activos, se gana la ganancia que vos tenés en el año. Entonces, está menos grabado, los activos líquidos y los activos financieros están menos grabados que los bienes. Sí. Pero, general, igualmente la gente que invierte en distintos activos. Sí, pero no se graba cada activo, se graba la ganancia final. Pero digo, porque si tienen la necesidad de saber cuánto pagás en materia de impuestos en cada uno de los activos financieros o inmobiliarios o inmuebles que querés tener o la operación que quieras hacer, sí. En general, de todas maneras, la mayoría de los grandes ahorristas en la Argentina tienen ladrillos y tienen inversiones financieras. Claro, porque hay gente que me discute eso ¿te acordás cuando hicimos ese recorte del programa en el que hablábamos sobre no compren propiedades? Que se viralizó. Que también fue polémico. Bueno, hay gente que dice, primero que confunden inversión con, por ejemplo, bien de familia.
Nadie discute eso. Si vos querés tener una casa en la que vivir con toda tu familia, esa es una decisión de vida que está perfecto. Seguro. Yo no tengo hijos, por lo que tomé la decisión de no tener casa propia, pero si tuviese hijos, quizás tendría la seguridad de tener una casa propia y hubiera invertido en eso. Ahora, una cosa es los gastos que uno tiene, como tener un auto, una casa para tener a la familia resguardada. Y otra distinta es, por ejemplo, ¿qué hago con el excedente de lo que tengo? ¿Qué hago con mis ahorros? ¿Dónde los invierto? Y ahí está la decisión de comprar una segunda propiedad, porque ya tengo una casa donde alojo a toda mi familia, e invertirlo, como dice Facundo, para vivir de rentas, o comprar activos financieros, o ponerlos en una moneda dura y colocarlos en una caja de seguridad, que eso no es inversión, sino ahorro y resguardo de valor. Exacto. O lo que sea. Entonces, o comprar un campo, o poner una franquicia. Eso sería una inversión. Una franquicia Seguro. de un local comercial y que te dé Y después renta. también algo que noto cada vez más, hablando con muchos empresarios, con muchas familias empresarias, con gente que tiene gran capacidad de ahorro, no siempre es ganancia, o sea, no siempre es ganar por ganar. Claro. En el sentido de, no están todo el tiempo especulando con cada cosa que hacen, tiene que dar un rédito inmediato y una rentabilidad que supere la tasa de inflación de Estados Unidos y la ganancia que te hubiese dado otra inversión por el costo de oportunidad. Muchas de las inversiones que hacen las familias y los empresarios tienen otros indicadores u otras variables que analizan a la hora de concretar tal o cual inversión, y muchas veces tienen que ver más con cuestiones que tienen más cercanas al placer o a disfrute o apostar por una industria nueva. Y quizás los primeros años da pérdida, y eventualmente más adelante terminan ganando dinero, pero no todos en ciertas escalas están todo el tiempo pensando en el rédito inmediato de si pongo $10.000 acá me tiene que dar 11.000, tengo que salir con 11.000 al año siguiente porque si no le perdí contra la inflación de Estados Unidos, o si hubiese comprado dólares antes o después. Quizás es algo más de la clase media que está todo el tiempo haciendo cuentas más chiquitas. Claro. O aquel que tiene un ahorro chico está así más especulando con el corto. Claro. Y con cuánto gané estos 3 meses. Si este año gané o no gané. El plazo fijo UVA me va a permitir Sí, cubrirme es el o no de la inversor inflación. minorista. Exacto. Pero después en muchas la veces... media y alta están como en la película más grande y muchas veces compran un campo en $6 millones. A los 10 años los herederos o el mismo dueño quiere invertir en otro proyecto y lo vende a $5 millones. Y no se agarra la cabeza, uy, perdí $1 millón. No, bueno, porque en el medio hizo un montón de otras operaciones y No, y porque hay que el costo de explicarle- oportunidad, Claro. capaz le conviene con esos 5 millones que obtuvo de la venta del campo que había comprado en 6, meterse en un negocio que va a permitirle duplicar esos 5 millones en 1 o 2 años. Hay que explicarle Entonces, a la en toda gente la algo. película ganó. Hay que explicarle a la gente algo. Cuando vos sos una persona que se dedica primero a generar mucho dinero, un empresario pyme o un empresario grande, no puede vivir con toda la liquidez encima. Entonces tiene que diversificar. Y parte de la diversificación es comprar activos. Entonces, ¿por qué Warren Buffett tiene muchos activos físicos, muchos bienes durables y también mucho invertido en el mercado? Porque no puede tener todo invertido en el mercado. Tiene que diversificar. Y una forma de diversificar es tener una casa acá, una casa en otro país, un campo en otro lugar. Exacto. Y luego un montón de inversiones, un montón de dinero invertido en el mercado. Exacto. Y ¿No? después compran y venden según las necesidades en el contexto en el cual están. Hay empresarios que han vendido propiedades para financiar proyectos. Exacto. En otros Y luego casos, vuelven a comprar. Y en otros casos al revés, retiran ganancias para comprarse un campo, para Sí. comprarse una casa de fin de semana y financian la empresa con deuda, porque en ese contexto la tasa de financiamiento le conviene, o hacen, no sé, tal o cual ecuación que les permite hacer tal cosa u otra, pero no es tan lineal. La gente cree, y también eso se ve gráficamente en todos los rankings históricos de Forbes, los ricos no siempre ganan dinero, no siempre son cada vez más ricos. Hay momentos en la historia donde sí, hay años que les va muy bien, pero depende del sector y depende del empresario. Hay empresarios que han sido mucho más ricos hace 10 años de lo que son ahora. Es cierto. Y siguen siendo millonarios. Y sí, obvio. No, y es que depende del sector. Depende del sector, pero banqueros en la Argentina lograron su pico en el 2017, 2018, pre-llegada del Fondo Monetario, y a partir de ahí todo fue cuesta abajo. Y tenés casos emblemáticos como el dueño del banco Superviel, Julio Patricio Superviel, que el banco empezó a cotizar en bolsa, llegó a valer más de $3.000 millones en el mercado de capitales en los Estados Unidos, ergo su 36% equivalía a $1.200 millones de patrimonio personal,
y hoy el banco vale menos de una décima parte. Bueno, se destruyó. Marcos Galperín Entonces, también ¿ese señor fue más sigue rico. siendo rico? Sí. Pero Marcos Galperín fue más rico que hoy. muchísimo, el doble casi. Sí, escúchame, el Blue sigue subiendo 3.18 y hay alguien que me pregunta por qué sube el Blue Tarrés en este momento. Bueno, hay varias razones y las teorías del mercado de cambios indican esto. Cuando se dispara el Blue en general, lo primero que muestra es incertidumbre. Varias cosas que pasan en la Argentina. Una, la falta de reservas. Si el gobierno no tiene dólares para financiar importaciones, entonces quiere decir que los va a tener que buscar en otro lado. ¿Y dónde sería otro lado? Por ejemplo, empresas o pymes que tienen dólares guardados. Entonces, eso ya te está mostrando que hay un desequilibrio importante y las decisiones que se van a tomar van a ser en contra de lo que quiere el sector privado. El otro dato es la salud de Alberto Fernández, que aunque parezca un chiste, si vos no sabés qué le va a pasar al presidente de acá que termine el mandato, te genera incertidumbre. Entonces, instintivamente, el que entiende y lee esa información dice, bueno, me cubro. Voy y compro dólares porque mirá si mañana le pasa algo. Digo, son datos que un actor promedio en el mercado lo analiza. Luego tenés una parva enorme de deuda en pesos que el gobierno tiene que solventar, rolear, postergar. ¿Cómo sería otro sinónimo? Rolear. Porque rolear sería un sinónimo en español. Rolear es roll over. Roll over de una deuda es, yo coloco tirarla hoy... para adelante, digamos, con nueva deuda. Renovar. Renovar. Renovar sería la palabra en castellano. Bien. Roll over sería el renovar de la deuda. Los países en el mundo colocan deuda y como son creíbles, vuelven a colocar la misma deuda a los mismos actores o actores nuevos. Claro, en solo pagan los intereses, en claro, definitiva. el Estado les paga intereses y se quedan con el capital y vuelven a reinvertirlo. En Argentina nadie cree que en algún momento lo puedan seguir pagando, entonces vos colocás pesos en un bono y en un momento querés que te devuelvan todo, porque crees que el gobierno en algún momento no los va a tener o no te los va a pagar. Claro. Esa es la dinámica argentina. Y hay otro tema, y esto es más micro, más minorista. Si vos hasta el mes de octubre tenías una tasa de interés del Banco Central que te pagaba por un plazo fijo a un año 75% y la inflación estaba en 70%, a vos te convenía colocar pesos en un plazo fijo porque le ganabas a la inflación o al menos le empatabas. Con una tasa efectiva no le ganabas, con una tasa nominal le empatabas. Pero ahora el Banco Central no actualizó la tasa de interés. No la actualizó y la inflación siguió subiendo. Entonces, si vos vas a un plazo fijo y continúas con lo que venías haciendo desde enero, perdés contra la inflación. Entonces la gente dice, ¿para qué voy a seguir dejándole pesos al banco si me conviene irme ahora con todo lo que gané a dólares y guardarlos o resguardarme, que viene fin de año, siempre hay quilombo en la Argentina, viene diciembre, puede explotar algo, mejor me voy del banco, mirá si hay corralito, porque la gente como no entiende cómo funciona el sistema cambiario y bancario, tiene miedo. Sí. Y tiene razón. Digo, no va a pasar, pero tiene razón en tener miedo porque si no lo entendés, algo te indica que las cosas no están bien. Bueno, todo ese cúmulo de razones hacen que en este momento, antes de que termine el último mes del año, antes de que termine el anteúltimo mes del año, la gente vaya a comprar dólares a pesar de que no está en precio de venta, está en precio de compra, está en precio de venta. El que tiene dólares ahora debería estar vendiendo. Que puede pasar cuando termine el Mundial, porque mucha gente se llevó la tarjeta de crédito, la va a usar y cuando vuelva va a pagar el resumen con los dólares ahorrados. Eso puede pasar. Entonces en diciembre, lejos de subir, quizás baja. Pero no sabemos cuánta gente va a seguir pidiéndole al banco que le cobre el resumen en pesos a un dólar más alto. Porque el dólar tarjeta y el dólar Qatar siguen subiendo. Sí. Pero hoy el blue está más arriba. No, está claro. Vamos a ver qué pasa porque siempre es un misterio igualmente. A la larga va a acompañar a la tasa de inflación. Hoy siempre está muy retrasado. El dólar libre tiende a confluir con la tasa de inflación. Puede tardar un mes o 6, pero en algún momento lo va a hacer. Claro. Ahora, si vos compraste dólares ayer, el mes pasado o en julio, vos no le ganás a la inflación por más que el dólar confluya a fin de año en la inflación. Para haberle ganado a la inflación comprando dólares tendrías que haberlos comprado en enero. Claro. Esa es la cuenta que hay que hacer. Son las 3:37, casi 38 minutos de la tarde. Vamos a ver si logramos que nuestro entrevistado que está en camino llegue antes de que termine el programa. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. 15:41 de la tarde, seguimos en Derribando Mitos, está llegando en la puerta, está en este momento nuestro invitado que se llama vemos. Emiliano Presta y va a ser, pobre, le tocó un ratito nomás de entrevista porque teníamos pensado hablar con él 1 hora, pero ahora nos va a contar qué le pasó. Nos va a traer la noticia en vivo. Sí. Es tremendo Un porque... corresponsal.
Claro, pero de es guerra. tremendo porque vos en este país, bueno, en esta ciudad sobre todo, no sé en el interior cómo les va con el tránsito, pero además de que estamos en una zona complicada para el mediodía con el tránsito, cosa que nunca lograron en esta ciudad Yo ahora voy a revertir. tomar, por ejemplo, el Metrobús para ir a Floresta y espero llegar en menos de 30 minutos. ¿Qué vas a hacer a Floresta? A visitar una familia. Una familia empresaria. Claro, Una empresa de familia. en una empresa de familia. ¿De qué Muy rubro? bien dicho. ¿De qué Textil. Textil. ¿Y en Floresta está lleno de plantas textiles? Sí, sí, sí. En realidad hay distribuidores textiles Sí. que abastecen a distintos confeccionistas en esa zona. Bien. Tenemos a nuestro invitado en el piso que finalmente Bienvenido llegó. a la Argentina. Superó todas las vallas y trabas que encontró en el camino. Emiliano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Disculpas por la demora. No, por favor, a nosotros nos da pena que hayas venido hasta acá con semejante día de calor y con todo ese caos de tránsito. ¿Qué pasó? ¿Te agarró un piquete? Sí, una movilización en pleno centro. Qué lindo momento. Hermoso. Estás re contento, ¿no? Sí, muy. De todas maneras, sos un gladiador para nosotros, así que te vamos a dar todo el tiempo que podamos para que nos cuentes. Vos estudiaste Ciencias de la Atmósfera, ¿cómo se llama? Exactamente, sí. La ¿Así se licenciatura llama? es así, Ciencias de la Atmósfera. ¿Y qué se estudia? O sea, básicamente, para que se entienda, muchas veces uno cree que cuando va a estudiar meteorología, Sí. enseguida va a empezar a ver todo relacionado a lo del clima y demás, y no. no. Los 3 primeros años es matemática pura. Wow. O sea, Puedes venir a trabajar con nosotros para contarnos de la inflación, todo eso. sí, ¿no? la verdad que sí. El punto es que esto que hace que muchos de los ingresantes dejen la carrera antes de tiempo. O sea, para que te des una idea, un promedio de 75 ingresantes se reciben 3, 4. Claro. O sea, no llega nadie porque es muy densa la carrera. ¿Dónde estudiaste? En la UBA. Y el nivel es alto. O sea, si Es no pasás alto. el CBC con No. holgado, no podés. No, olvídate, es imposible. ¿Vos eras bueno en matemáticas? Sí, afortunadamente sí. Y te gusta. Me gusta. Pero en sí, o sea, como siempre de chico me interesó todo lo que es el clima y demás, yo dije, si lo arranco lo tengo que terminar. Y me la jugué y llegué. Bien, ¿cuántos años son? Son 5 años. ¿Y ahora te dedicas a esto? Sí, básicamente en las redes. O sea, O sea, no estás en ningún informativo, hoy estábamos denostando eso. No, he tenido entrevistas, me han invitado, pero puntualmente no. Bien. Solo ¿Pero te en las gustaría redes. hacerlo para los medios? Sí, la verdad que sí, porque esto empezó hace más o menos de forma oficial, hace 13 años que lo estoy haciendo de forma ininterrumpida. Y con el paso del tiempo fue una vorágine que nunca me lo imaginé. O sea, yo empecé como un hobby, sinceramente. Claro. O sea, si bien yo siempre me aboqué a lo que es la construcción y eso nada que ver con el clima, Mirá. y era algo que me gustaba, yo digo, bueno, hago la carrera y me largo. Y empecé, bueno, llegó Facebook por allá por 2007, 2008, y mis amigos, viste, bueno, dale, Emi, publicá, vos que la pegás, que nosotros jugamos al fútbol. En ese momento las Muy bien. canchas cerradas no Claro. eran tan, viste. Y bueno, empezó y de ahí fue del boca en boca, empezaron a caer solicitudes y cuando me quise acordar ya había alcanzado el límite de amistades. ¿Cuánto tiene de límite Facebook? No tengo idea. Ah, mirá. Son 5.000. Wow. 5.000. Eh, Tuviste en que abrir otra segunda página. En ese momento sí, me hice una página que era más a nivel federal, Sí. se llamaba Climabaires, y sinceramente era imposible atender a todas las consultas porque me llegaban de muchas provincias, porque era, ya te digo, a nivel federal país. Entonces después, hablándolo con mis seguidores, le digo, yo no puedo, porque encima a mí me gusta responder uno por uno. Ah, Y- sos de los de Facundo. Sí. Pero sinceramente eran las 2, 3 de la mañana y el celular sonaba y sonaba y sonaba. No. Sí. Esto a nivel personal me generó algunas complicaciones. Me imagino. Impresionante, pero ¿qué te pedían? Básicamente si va a llover en tal o cual parte por Claro, me no sé, caso, productores ¿qué va a pasar? agropecuarios o... No, a nivel personal. Personal. O sea, tengo muchísimas experiencias de familias enteras que se van de vacaciones, como me sucedió la semana pasada, que un matrimonio de más de 50 años de casados hacen todo un tour por el país Sí. y me pidieron, desde saliendo de Buenos Aires, tema de Río Hondo, Tucumán, Salta, Jujuy, o sea, todo el ¿Cómo va a estar recorrido. el clima en cada día según... Exacto, para cada saber qué escala. poner en la valija, o sea, y como esas miles, y ya te digo, empezaban esas consultas después de... ¿Pero eso lo hacías de onda o tiene No, un costo? de onda, o sea, nuestra labor no es que está tarifada, o sea, como Claro. decir, ya te digo, en la construcción sí sabes que para hacer una pared de tales características se cobra tanto el metro Seguro. cuadrado. En lo que es el clima no lo podés tarifar, si bueno, si es pronóstico extendido es tanto, si es para una provincia no se puede.
Pero una especie de consultoría estabas haciendo ahí. Sí, o sea, a mí lo que me gratifica es el ida y vuelta que hay con la gente. Por eso yo en las redes los califico como mi segunda familia. O sea, es un ida y vuelta tan lindo y tan divertido, porque se torna así. O sea, las madres a veces me dicen, ¿qué hago? ¿Lo mando a mi nene a la escuela? ¿No lo mando? Entonces, es increíble. ¿Le pongo piloto o no le pongo piloto? ¿Sale o no sale? El fin de semana pasado había muchas familias que tenían cumpleaños de 15 y te ponen esa responsabilidad de decir, mira, tengo todo armado. Si vos me decís que lo cambie de fecha, yo lo postergo. Es tremendo igual eso. ¿Entendés? Entonces jugás con eso con la gente y la gente confía. Claro. 100%. Confía en lo que vos decís. Y ahí, digamos, la fuente de información, porque hay muchísimos mitos en torno a qué va a pasar con el clima. Yo te tiro el primero, que es muy doméstico. A ver. Mi papá dice que cuando no supera el 70% de probabilidad de lluvia, no llueve. ¿En serio? ¿Es así? Bueno, es correcto. O sea, mirá, pero es una creencia de él. ¿Eso es un mito o es una realidad? En base a la realidad? experiencia. No. Él dice, miro el pronóstico. Si dice que 50% de probabilidad de lluvia, no llueve. 40, no llueve, menos todavía. Es que en realidad la experiencia, o sea, te va marcando la cancha, porque desde que pasó el evento de la famosa granizada en Buenos Aires, o sea, situaciones como esas o la inundación de La Plata, marcan un precedente. Entonces ahora todo es probabilidad. Claro. Y juegan mucho con eso. Entonces, ¿Vos te acordás de ese evento? ¿Del Sí. granizo furioso? sí, me acuerdo. Y ya estabas estudiando ahí, ¿no? Claro, estaba en eso y muchos colegas lo reconocen, o sea, casi nadie llegó a alertar esa situación. ¿Por qué pasa algo así? Hay una película ahora, ¿viste? Que es famosa sí. por Francella. ¿Eso es posible o no? Es posible en el sentido de que, o sea, todos dependemos de lo que es radares, imágenes satelitales y demás. E increíblemente, cuando más lo necesitas, a veces el radar se cae, el satélite no te informa, entonces quedas a ciegas. Bueno, ese es en el tiempo real. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué una tormenta no puede ser proyectada o pronosticada? No sé cómo se dice técnicamente. No, en realidad sí se puede. Ah, se puede. El tema es cómo jugás vos con esa información. Por eso, ¿Cómo la interpretás, decís? claro, y cómo se la volcás a la gente. Porque el tema está ahí. Y la gente me consulta eso. Hay, por ejemplo, municipios que circundan el mío, yo soy de Banfield, Sí. que lo que corresponde a Lomas de Zamora, que tienen sistemas de alerta que se basan en, o sea, la bajada de línea que es del Servicio Meteorológico Nacional. De ahí tienen un sistema que a través de WhatsApp de vecinos, de grupos en Facebook e Instagram, avisan. Pero lo hacen en líneas generales, o sea, dicen alerta por tormentas, tomen los recaudos. Y la gente me dice, es así, me mandan la captura. Mira, Claro. están alertando, el día está lindo, ¿sabés el horario? ¿Es verdad? ¿Y qué significa tormenta? Puede ser simplemente que llueve. Exactamente, o sea, es Claro. una variable, o sea, es muy amplio. Pero además tormenta tiene un significado específico, ¿no? Sí, No o es como un chubasco. Alguna vez Chubasco, alguien me explicó, claro. chubasco, Garúa. lluvia, no es lo mismo. No lo es lo Ah. mismo. O sea, una tormenta tiene el componente de actividad eléctrica. Ok, más importante sería. Claro, exactamente. Y hay muchísima gente, y yo siempre recalco en eso, que incluso tienen mi número personal, que la han pasado muy mal en eventos como estos, con pérdidas materiales y demás, y se le han generado fobias y miedos muy grandes. Entonces, cuando escuchan una alerta en las redes o en la televisión, enseguida me preguntan y me dice, ¿es para nuestra zona? ¿Es tan así como lo dicen? Ya estoy temblando, la estoy pasando mal. Entonces pasás a ser como si... Sos el analista. Sí. Sos el analista personal. Espera, tenemos preguntas en Twitch de Siniestro. Dice, quiero esa camisa. Viniste como alineado con el tiempo, ¿no? Sí. Bien. Y dice, de chemtrails, ¿existen, Emiliano? ¿Qué es eso? Sí, es el ¿Qué son chemtrail chemtrails? es lo referido a lo que es contaminación. O sea, cuando uno ve pasar los aviones que dejan esa estela blanca, Ah, se dice que eso es un tipo de contaminación que se hace a nivel global para lo que es la fauna, la gente y demás. Entonces hay una creencia en base a eso. Yo soy muy respetuoso. ¿Es una creencia o es algo que se puede probar? No, es algo que se puede probar. Sí. Quizás no que se haga a nivel mundial, pero sí en algunos sectores. Pero también está la parte física que explica que a cierta altura el Sí. calor de los motores de los aviones genera condensación y Ah. se forma esa estela blanca. ¿Eso tiene alguna consecuencia para el ambiente? No, sinceramente no, pero ya te digo, eso se contrapone con esto de este tipo de contaminación hacia la gente y hacia demás. Entonces es muy debatible, o sea, es hilar muy fino con eso. Ok, después Gonzalo pregunta, ¿por qué los meteorólogos de la TV y los medios cada vez tienen
Menos peso. Menos peso. Ah, Sí, menos pero- peso, digo, claro, estaba Claro, pensando en la gordura, adelgazaron, perdón. Claro, yo también pensé lo mismo. Tiene que pero ver no. con Google que da el clima en el celular. Tienen menos espacio al aire, es lo que Claro. querer decir, sí. Sí, o sea, lo que es el tema de Google o las aplicaciones que utilizan inteligencia artificial, y mucho se ha estado hablando estos días por el tema del mundial y demás. Sí. O sea, hay que diferenciar entre, como decíamos al principio, lo que es la información que a uno te llega, cómo la procesas y cómo se la devolves a la gente, y lo que te marca el celular. Hay aplicaciones que se basan en páginas que atrás sí tenés un sistema de meteorólogos, un servicio meteorológico nacional de diferentes países, que sí tienen una información compleja y adecuada, entonces sí tienen una cierta veracidad. Otros no, porque la inteligencia artificial sí es muy debatible también, porque se genera en una base de datos que es información que se le agrega a la máquina, entonces la máquina hace los cálculos en base a la información que Hay tiene. intervención humana también. Entonces, Exacto. ahí puede haber una tergiversación de los datos. Por eso muchas veces te consultan, dicen, mira, yo sigo tal aplicación o tal página, ¿qué tal es o cuál me recomendás? Principalmente cuando, no sé, me tomo unos días y digo, miren, por 15 días no voy a estar, ¿y a dónde hago? ¿Qué consulto? ¿O a quién pregunto? Entonces tenés eso también. Pero es verdad lo que dice, y eso también incluye cómo se juega con la info, si es para informar o para... no alertar, sino para, ¿cómo te podría decir? Para planificar podría ser. No, tampoco, sino para alarmar y conseguir hacer Rating. ruido, claro, Rating, seguidores, ¿entendés? Seguidores. Porque me ha pasado estar en casa y veo que dicen, alerta, va a pasar esto, esto y esto, y vos sabés que no es tan así. Claro. ¿Te parece demasiado? Entonces, lo primero que hago es subo un posteo y doy una aclaración en base a lo que se está diciendo y a lo que en realidad va a pasar. Bueno, está bueno porque vivís de tu Impresionante, credibilidad. claro, vas auditando lo que se publica, está bien. Sí, está buenísimo. Haces Sí, un gran trabajo. y actualizo durante todo el día si veo algún cambio. ¿Hay alguna de estas páginas que uno revisa en el celular inmediatamente que más o menos es creíble? Porque muchas veces, incluso comparando con distintos celulares, vos decís, che, Sí, las mañana va a aplicaciones. ser 27 grados. No, a mí me dice 23 o 25. Decís, pero ¿dónde están sacando la información? Tiene que haber un pronóstico en realidad. Sí, lo que pasa es que ya te digo, las aplicaciones trabajan con la información que se les carga, muchas tienen información de estaciones meteorológicas que hay en diferentes zonas, por ejemplo, de lo que es Cava o de lo que es Amba. Entonces, una mide una cosa y otra mide otra. Exacto. Y por otro lado, también depende de la aplicación en sí y de quién le brinda esa información. Hay dos páginas, por ejemplo, que son muy acertadas, que es AccuWeather o The Weather Channel, que en su momento había una señal acá en Argentina que se transmitía por televisión por cable. Entonces esas sí son las más certeras o las que se acercan un poquito a lo que puede llegar a pasar. Bien, ¿vos qué usás? ¿Qué herramientas usás? Yo, sinceramente, uso... por ejemplo, Windy, que es una aplicación que en tiempo real te muestra lo que es radares y satélite, pero después lo que es el pronóstico lo hago de forma personal. Artesanalmente. Sí, por eso muchos de mis posteos vas a ver que incluso se contrapone con lo que ves o en la tele o en las redes. Bien, está bueno eso. Mitos sobre la meteorología, por ejemplo. Acá se dice mucho que si llueve del este va a llover. Que si viene viento del este va a llover. Viento del este es viento de lluvia. ¿Eso es real? Eso depende de las condiciones climáticas. Por ejemplo, en el día de ayer, que hacía calor, tuvimos viento del este y no llovió. No había humedad tampoco. Tampoco, pero había un cierto frescor a la tarde-noche que estaba lindo. Sí. ¿Por qué? Porque ahora actualmente el Río de la Plata todavía tiene temperatura baja, temperatura fría. Entonces empuja esa temperatura, o sea, tierra adentro, entonces hace bajar, que es lo que va a pasar mañana. No, está bien. Hoy es jueves. Mira, estoy perdido. No, yo estoy igual. Mañana y el fin de semana. O sea, si bien hoy fue muy caluroso, ya mañana, que va a estar entre los 30 y 31, el viento del este lo va a aplacar un poco y no va a hacer que suba tanto. Ahora, estamos viviendo amplitud térmica. Anoche refrescó, pero hoy volvió a hacer calor. Exactamente. Entonces, ahora, si fuera diferente que el Río de la Plata tuviera la temperatura un poco más alta, lo que te ingresa es aire húmedo. Y el aire húmedo se siente, se ve en el cielo porque aparecen los nubarrones y ahí sí tenés chance de lluvia. Si el viento viniera del sur y el aire es húmedo, ¿llueve? Generalmente no, el viento sur es un viento que sopla, limpia. Que limpia, que renueva el aire y es un viento más seco.
pero todo depende de la masa de aire que vos tengas en la zona donde estés. Ah, Si vos tenés una masa de aire muy cálida y muy seca y sopla viento sur, es imposible que no se forme lluvia. claro. De la misma forma que si sopla viento del este con humedad y tenés clima seco, o sea, se contraponen las masas de aire y indefectiblemente va a llover. Bien. Voy a abrir una puerta que quizás es para otro programa especial. Tenemos 3 minutos, Facundo. Por eso, pero al menos el Ojo. título. Dale. ¿Qué opinión tenés con respecto al cambio climático? Efectivamente, eso se está sufriendo hoy, ese famoso cambio climático del cual hablan en todo el mundo, hay cumbres, se está todo el tiempo mencionando desde hace décadas esa transformación del clima o ese cambio en materia climática. Sí, en eso creo totalmente que es así. Sé que en el último tiempo no se le ha estado dando la información como antes. Por ejemplo, antes del agujero de ozono se hablaba siempre, después no se habló más. Cuando era chico, hace un montón. Si bien es verdad que hubo una recuperación de la capa atmosférica, pero igualmente sigue estando. Entonces como que se fue dilatando todo eso. Pero vos lo ves, por ejemplo, ahora a nosotros nos está afectando el fenómeno de la Niña, ya son 3 temporadas consecutivas. Entonces te das cuenta que sí, nosotros somos un país que teníamos marcadas las 4 estaciones y parece que cada vez más se hace más laxo, que no se van cumpliendo en término y fecha. Entonces, Es cierto. a nivel mundial el cambio es complejo y va a un paso más acelerado de lo que realmente se le está dando importancia. Bien, vamos a hablar sobre... Te prometo que vas a volver a venir. Sí. No, y yo voy a tratar de llegar No, más y la temprano. próxima vez en lugar de venir a las 3 vas a venir a las 2, así tenemos 2 horas. No hay problema, no hay porque acá problema. hay gente que está diciendo en YouTube que te tenemos que contratar, hay mucha gente que está haciendo preguntas específicas y como son casi 59 y viene Sí. otro programa, lo podemos seguir, pero te quiero agradecer personalmente No, por haber por venido favor, a a pesar ustedes. de la... No, en serio. No, al contrario, a ustedes por la invitación. No, es un placer y te vamos a consultar más seguido. Ahora, No hay cada ningún vez que tipo de tengamos problema. la duda, Facundo Claro, que tiene... este fin de semana, clave. ¿Se puede ir al polo o no se puede ir al polo? Él va a ver ¿Va a partido de llover o polo. no en Palermo? A ver qué decís. No, el fin de semana va a estar Espectacular. bueno, va a estar ¿Va a bueno. refrescar de noche? Sí, o sea, va a haber una baja no muy notable, pero sí, para estar al aire libre va a estar precioso. Excelente. Excelente. 27, 28 grados. O Bueno, sea, Diana de Glaui también que tranqui. escuche. Bueno. Una colega y amiga. Vas a tener Vamos a ir a el tomar momento algo. para estar al aire libre. Qué bien. Bien, gracias de No, por corazón. favor, a Facundo ustedes. Sonati, gracias también. Por favor. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde. Que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches.